¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tengo un invitado muy especial, uno de los primeros invitados múltiples en creativo. Farid Díaz, ¿cómo estás? Es verdad. ¿Qué Sí. será? ¿Cuarta o Sí, tercera? ya rato sin venir, ¿no? Cuarta. Desde la La temporada. última vez fue cuando fui a Tulum, ¿te acuerdas? Que Sí, regresé. que Es un traías chingo, güey. tu Andaba todo playerita hippiezón, güey. hippiezón. Pelo corto, un Sí. poco despeinado. Sí, habías ido a como una... Estuve un mes en pandemia, un mes Pero allá. fuiste a un pueblo cercano ahí en Tulum, ¿no? Simón. Y Y platicaste pues un eso poquito fue de hace la un historia. año y fue en junio Sí. del Fue 2020. de los primeros capítulos de la temporada del año pasado, Ya. del año antepasado, creativo. O sea, donde empezó la rachita, tú fuiste de los primeros capítulos, Sí. porque empezó en el 65 con, creo, La Mole, fue Ándale, el sí, primero, sí, sí, el tuyo por fue como ahí. el 67. Sí. Entonces ya se veía este estudio y, Sí, eran ya. como los primeros cimientos de esa nueva temporada de Sí. creativo, güey. De- Pero pues para la gente que no sepa, tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, y tú, o sea, tú y yo nos conocemos desde prepa. Es verdad. Y fuiste de los primeros que empezó a apoyar el programa. De hecho, tú le caíste muchas veces al principio. Hay Sí. varios capítulos contigo en donde como que experimento y pruebo cosas. Tenemos uno que grabamos acá, me acuerdo. Y por ahí si buscan el capítulo, no sé, 19, 18, por ahí, se van a topar con los indios de creativo. ¿Pero qué pedo? ¿Cómo andas, güey? A todo dar, la neta, güey, estoy emocionado pues no sé, por el año. Como que tengo una buena intuición. Sí, Tengo una buena intuición. Mira, peor no podemos caer. Entonces estamos como en esa parte de la gráfica que está como sí. para arriba, ¿no? ¿Pero en algún año te ha tocado que no tienes una buena intuición del año? Pues el pasado y el O sea, antepasado. el pasado cuando empezó dijiste, este año va a estar Sí, culero. güey. ¿Sí? No, deja tú el primero llevamos dos en pandemia, ¿no? ¿Tú crees? Según yo, el pasado la gente ya decía que, bueno, el año... Va a estar mejor. Ajá, el culero fue el 2020, Por el eso, 2021 sí. va a estar chido. Sí, pero luego también yo creo que el 2021 hubo un punto en donde empezaron a pasar los días y creo que muchos pensamos como que, a ver, no se va a recuperar como pensamos, ¿verdad? Pero pues creo que nunca se va a recuperar como pensamos. Pues digo, a lo mejor no como era antes pero por lo menos mejor que como estábamos claro. en 2020, ¿verdad? Sí, eso, sí. Eso es lo que voy. Sí se ve que día con día sigue mejorando un poco la cosa, empiezan a abrir más cosas. Pero creo que esa normalidad Sí, tal y es como imposible llegar porque incluso la gente ya nunca va a volver a estar tranquila. O sea, una vez que la gente haya vivido ese trauma de tener de la nada que el cubrebocas sea un objeto que nunca te toques en tu vida y que nada más lo veas en consultorios, hacer algo que forme parte de tu día a día, ese trauma no se va a quitar. Definitivamente, ¿no? Siempre vamos a tener miedo de la próxima pandemia, de lo que siga o... Pues para algunos le puede causar esa ansiedad, pero también para otros puede ser como un premeditatio valorum, o sea, es decir, una mayor resiliencia para prever situaciones contrarias a lo que esperas, güey, la Sí. neta. O sea, después de esto yo creo que la gente ya va a ser un poco más reservada a la hora de generar sus expectativas sobre el futuro, ¿no? Y creo que eso también puede ser una herramienta para enfrentar lo inesperado, que a veces puede ser adverso, ¿no? Sí, pero pues también el hecho, eso no sería per se un premeditario malorum porque ya lo vivió la gente. Entonces, en lugar de ser como un caso hipotético que pudiera salir todo mal, es ya una experiencia que, o sea, ya sabes tangible. que está cerca de pasar y que puede pasar. Que no mucho está en tu control. E insisto, eso puede ayudarte para enfrentar futuras adversidades, ¿no? Va a estar interesante ver el choque de generaciones de las generaciones que nacen post-COVID, o sea, cuando COVID ya no es un tema. Ajá, ya no tipo es un como tema. la Segunda Guerra Mundial. Sí. O algo así. Y los actuales, porque el actual Sí. siento que siempre va a tener ese trauma, o sea, y hay gente que ya vivía así, pero eran raros, eran los germofobos, ¿no? Claro. Que me acuerdo que había gente que se lavaba todo el tiempo las manos con antibacterial y eran muy pocos. Ahora ya va a haber muchos de esos y sí creo que va a ser un brinco generacional bien raro. Digo, finalmente hubo generaciones, o sea, por ejemplo, este tipo de pandemias no son nuevas realmente en la historia de la humanidad, pero pues bien, ya hubo, incluso nosotros fuimos esa generación post-memoria, ¿verdad? De dicho suceso, y para nosotros fue algo completamente fuera de lo normal. Es más, para muchos incluso sigue siendo algo tan del otro mundo que empiezan a crear muchas teorías de conspiración al respecto. Como cuando miras atrás y dices, güey, ¿no? La peste negra creo que fue la que mató un tercio de la población de Europa, ¿no? Eso fue una mamada, ¿verdad? Pero lo que voy es que ya hubo, y nosotros como que fuimos también parte de esas generaciones que ya se nos olvidó. Sí, es que también el hecho de que nos veíamos como esta especie que ya está tan avanzada tecnológicamente, que eso lo veíamos como algo muy arcaico. O sea, como por ejemplo pues sí, hablaste de la peste negra, a ti te dio que enfermedad, tuberculosis. O sea, lo vemos como algo que es completamente lejano y nos topamos con este virus
que estaba como en ese sweet spot cagante, que no era tan letal, entonces como que lo ignoramos por mucho tiempo, pero era lo suficientemente contagioso para volverse un problema y lo suficientemente letal también para llegar. Fue un virus muy cagante, o sea, fue un virus que le pegó al lugar en específico para que haya desencadenado eso. Claro. Porque si te movías para algún lado en cualquiera de los dos... cualquiera de las dos vértices, o sea, te topabas con un virus que a lo mejor no iba a tener tanto impacto porque hubiera matado a todos los que contagiaba o no se hubiera propagado. Claro, completamente. Pero pues bueno. Pues ¿Cuál fue la última peste que... La influenza? ¿Cómo se llama? No, pero pues no fue así tan... Sí. Pero sí fue una pandemia, me acuerdo de cuando... Es una buena pregunta. Nunca he recordado si fue considerado o no pandemia. Sí, que era la... ¿Cómo se llamaba? H1N1. H1N1, sí. Que fue una... A mí nunca me dio, tío. No. O sea, ni me vacuné. Ni nada. Sí, yo también recuerdo que cuando pasó como que no le hice tanto pedo, pero sí recuerdo que suspendieron clases. Sí. Pero como que yo en lo personal nunca la sentí tampoco tan cercana. Sí, ¿no? O sea, es más, ni recuerdo algún caso cercano de alguien que lo contrajo. A lo mejor y sí hubo. Sí, pero no ¿era letal o no? Pues yo creo que sí, ¿no? Sí, vamos a buscar un poco de información sobre la H1N1. H1N1. Pero antes del H1N1, pues no hay nada, güey. O sea, que nos haya tocado a nosotros. Ajá. O sea, incluso a las generaciones. Yo creo que las personas que tienen 80 años, ¿qué suceso similar a COVID habían vivido? Ya, pues 80 años que serían 1930 por ahí. Pues bueno, algo relacionado. No sé si... ¿Cuándo habrá sido? No, la tuberculosis creo que fue en el siglo XIX, ¿no? Sí. O sea, sí es algo que por varias generaciones no les había tocado, entonces como que ya se olvidaba a ese punto de que ya ni siquiera nuestros bisabuelos o tatarabuelos pero bueno, les tocó vivir otra cosa. Sí, cosas mucho peor, la revolución, ¿no? La revolución, o la independencia, ¿no? Incluso en Europa. ¿Va? Sí, pero bueno, para México como que el tema de la Segunda Guerra Mundial lo vemos muy distante. Muy distante. Pero hay ciertas, es que estamos con nuestros propios problemas. Bro. Pero hay ciertas familias o ciertas personas aquí que sí les tocó vivir de primera mano y que tienen... Claro, sí. No, pues muchos alemanes también migraron a América, ¿verdad? Eso me pasó, fíjate, ahorita mientras estaba buscando lo de H1N1 cuando fui hace poco a Francia. Como que aquí en México pues estoy acostumbrado a bromear a lo mejor un poquito más sobre la Guerra Mundial y sus personajes. Y ahí estaba con unas amigas y empezamos a platicar y como que se me ocurrió soltar un chiste y como que me di cuenta que ya era un tema que estaba mucho más cercano y que seguramente a alguna persona no le habrá caído muy bien mi comentario. Ya. Porque sí tenían familiares directos. Claro, es que ahí es el tema, ¿no? Y más Francia, ¿no? Que Francia le llevó la chingada en la segunda. Los invadió Alemania. Sí, completamente. O sea, creo que cuando sí es una situación muy directa, como que... Y aquí es raro, allá en cualquier círculo... Aquí, creo que mandamos un escuadrón amando el 105, una cosa así, que fue cuando ya había acabado la guerra, ¿sabes? Pero pues sí habrá algunos güeyes que tienen ascendencia de judía claro, que emigraron a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente o de la persecución de los judíos, y con ellos sí es un tema muy... Pero allá, por ejemplo, ni siquiera los judíos, o sea, es la diferencia, que aquí a lo mejor nada más los judíos pueden tener esa sensibilidad directa, acá la población en general, o sea, lo que hizo Alemania con Francia fue una humillación en todo el sentido de la palabra, y hay un resentimiento muy cercano, incluso se siente al comentar el tema, y me di cuenta bien cabrón. Sí. No, y también entiendo que hay una rivalidad bien fuerte entre Alemania y Francia. Creo que incluso, me acuerdo que cuando fui a Berlín, ya ves que está en la puerta, tú fuiste, ¿no? ¿Has ido a Berlín? Sí. Aquí está esta puerta de Brandenburgo, donde está una escultura de un como guerrero con sus caballos así apuntando a cierto lado. Sí. Tengo entendido, y me corrigen si me equivoco, pero tengo una memoria de que fui a ese tour y me dijeron que esa está apuntando a París, y en París hay una apuntando a Berlín, o sea, como hay un pique de cierta forma que perdura, ¿no? Con el tiempo. Sí, tengo también una memoria de haber escuchado eso ahí en algo los así, que agarras. Incluso me has comentado recientemente que te has metido mucho al tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, como que agarra una especie, en lo que es el mes de diciembre, agarré como una especie de obsesión por ver documentales, leer un poco más de esa parte de la historia, porque como que a veces... Digo, no sé qué fue lo que lo detonó inicialmente, pero aquello que lo detonó, lo que hizo fue que me hizo preguntarme cómo esto fue posible, güey, ¿no? Sí. O sea, no cabía en mi cabeza cómo era posible que pues haya sucedido esto hace poco, porque si te pones a pensar fue hace poco, güey. Fue hace menos de 100 años, no es nada. O sea, hubo, por ejemplo, mi abuelita vivió en esa época, güey. Mi abuelita tenía 13 años, que todavía sigue viva. Pues es una testigo
obviamente lejana, ¿verdad? Porque estaba en México, pero por lo Pero ya menos tiene memoria. le tocó ver en el periódico de que Hitler y lo que tú quieras, güey. Qué trip, ¿no? Te pones a pensar de güey, me tocó, yo vi a Hitler ahí vivo y la madre, no mames, güey. Es que no es tan lejano, güey, este tipo de documentales. De hecho, tú me recomendaste el de World War II in Color, que es muy bueno, está en Netflix. Bueno. Está bien cabrón porque son imágenes reales o restauradas. Cabrón. Y eso me hizo ver de que no mames, esto fue hace muy poco, güey. Muy poco. O sea, y humanizas a Hitler porque lo ves como que esta figura antagónica. Y lo humanizas en, la madre, es ese güey, ese batillo. Y la cantidad de desmadre y destrucción que hizo, ¿no? Eso es lo que se me hizo bien trip y me puse a ver un muy buen documental que se llama Hitler's Circle of Evil, que te habla pues prácticamente del círculo cercano de Hitler, que finalmente fue ese equipo que llegó a eso. Y pues te pones a ver cosas bien interesantes como que nadie daba un peso por ellos en 1920, ¿verdad? Sí. O sea, ellos ya estaban intentando como que tomar poder, pero pues nadie les tiraba una, tenían como el 3% de la votación. Y te los ponen como los perfiles de cada uno y son gente de mente loca, incluso antes de llegar al poder. Sí. ¿Qué perfiles eran? Pues eran perfiles de personas que iban, por ejemplo, este güey se la pasaba, el Hitler y el Goebbels se la pasaban en bares y en bares. Imagínate que vas a Café Iguanas, güey, agarras una cheve y te empieza a entrar un discurso. Los judíos no valen caso, los judíos por tener sangre, no sé qué. O sea, empiezas a decir toda esta serie de incoherencias que, te digo, en un inicio la gente se burlaba incluso de ellos, ¿sabes? Sí. Porque pues imagínate ahorita te pasa lo mismo, hay una cierta estabilidad porque Alemania entonces estaba gozando una especie de estabilidad. Obviamente estaban resentidos por lo de la Primera Guerra que influyó, pero de cierta forma como que iban recuperándose, ¿no? Pero seguía el resentimiento muy fuerte por la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial termina, los hacen mierda, los hacen firmar el Tratado de Versalles, que fue una humillación mundial tremenda a Alemania, los términos con los que acabaron. Ajá. Y ese resentimiento pues era muy... Sirvió para detonar. O sea, no pueden tener ejército, o sea, tenían... Exacto. Perdieron un chingo de territorio. Y en ese contexto, ¿qué termina la Primera Guerra? ¿En 1917? 1917, por ahí, ¿no? Por ahí o 19, algo así. ¿Y cuándo fue esto que Hitler estaba mentando madre en bares? ¿En los 30? Ya en los 20. No, empezó desde los 24, 25. Entonces el resentimiento sí era reciente, o sea, seguramente sí tenía sus adeptos. No, por supuesto, claro. Y a ver, y en todos lados siempre vas a tener toda idea, yo creo que sí. O sea, a ver, ¿cuántos miles de millones de personas existen en el mundo? Hay lugar para todos, yo creo, ¿no? Y te digo, pues nadie les tira un pedo. Lo interesante aquí, y tu pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo estos misfits, güey, o sea, cómo estos raros pudieron ver llegado al poder, ¿verdad? O sea, legítimamente, por elección, por voluntad de la gente. Y pues ves que de pronto ocurre la Gran Depresión de 1929, creo, sí, 28. 29. Entonces la gente, güey, pues ya, o sea, va a la pobreza, sin empleo y esta depresión económica, pues voltea a ver estos güeyes que son intensos, que te venden un discurso fáciles. Te ofrecen soluciones fáciles, te ofrecen un discurso muy, muy nacionalista, que en momentos de crisis esos... Sí, para victimizarte también. Exacto, tiene un culpable, ¿no? Sí. Como que empieza, y cada vez que se repite una idea, de cierta forma la vas, como que existe este mecanismo, yo creo que cognitivo, que entre más se repite algo, más lo empiezas a normalizar. Es una selección natural de ideas. Exacto. Sí. Sí, las características que más hacen memorable la idea son las que eventualmente... Las tomas como verdaderas. Se acaban quedando con este discurso en boca a boca. O sea, es una selección natural en el más sentido de la palabra. Exacto. ¿Sí? Y eso pasó, literalmente. Sí. Entonces, te digo, se coincidia con este conflicto, esta depresión, y ahí es cuando ya, ahora sí, se revierten los papeles y de tener el 3% de las votaciones, pues ya logran ganar la elección. ¿Qué es lo que pasa en los países? O sea, muchas de las revoluciones se cimientan o se hacen muy fértiles en momentos de crisis, güey. Porque a la gente lo único que quiere es vivir bien, güey, en paz, güey, ¿no? Sí. O sea, que sus necesidades sean cubiertas. No les importa quién quién tome el poder siempre y cuando todo eso esté cumplido, ¿no? O sea, de cierta forma, quizás estuviéramos como de cierta forma dispuestos a tolerar cualquier tipo de gobierno siempre y cuando satisfaga nuestras necesidades, ¿verdad? Y nos haga vivir de cierta forma en paz. Y eso fue lo que pasó y pues ya la tragedia, pues... ¿Qué tipo de discursos crees que se hayan hecho mucho más populares o fuertes a raíz de esta pandemia? De entrada, pues la polarización siempre es natural, ¿no? O sea, me parece que en cualquier tipo de conflicto de ideas siempre van a surgir dos grupos antagónicos. Puedes ver el típico, estos grupos de los antivacunas y los vacunas, ¿no? Es un tipo, ¿no?
Que pues me parece que existe esta tendencia como del perfil de persona que está detrás de cada uno. O sea, como que ves, por ejemplo, en Estados Unidos que los republicanos tienden a ser los antivacunas y los demócratas. E incluso aquí en México también, bueno, por lo menos a mí, haciendo un análisis, me ha tocado ver que sí encuentras como que esta tendencia entre que las personas antivacunas tienden a ser las más conservadoras, las más religiosas, etcétera, ¿no? Entonces, como que es curioso cómo existe este como template, ¿no? Esta meta perfil de que no importa la cultura que agarres, ¿verdad? O sea, puede ser México, país, o Alemania, o lo que tú, o sea, sin importar la cultura, existe esta tendencia en que cierto perfil de personas con cierto tipo de creencias van a tener cierto tipo de conductas, sin importar la cultura. Eso está bien cabrón, güey. Sí, porque a fin de cuentas acaban siendo como que los mismos temas manifestados en distintas áreas, pero existe como que esa polarización por naturaleza desde el discurso humano, ¿no? Como que tienden a crear este tipo de... Claro, pero a lo que voy es que existe esta tendencia que sin importar la cultura, que eso es lo que se me hace sumamente interesante, o sea, dejas a un lado la cultura como si de cierta forma tuvieras una predisposición quizás genética o lo que tú quieres para tener ciertas creencias, porque si te vas, insisto, sin importar la cultura, existe la tendencia que, por ejemplo, si cumple con A, B o C, entonces va a ser D. Entonces, por ejemplo, ves a las personas conservadoras en Estados Unidos, muy religiosas, republicanas, que son antivacunas. Y ves la misma tendencia en México, güey. Y ves la misma tendencia en Alemania. Y eso es lo que está bien cabrón. O sea, eso es lo que voy con como este metaperfil, que no importa la cultura, pero si cumple con ciertas características, entonces va a necesariamente tener una nueva. Eso está bien cabrón. Está interesante también lo del tema de los antivacunas, porque creo que también se les da mucha mala prensa. O sea, yo por ejemplo, yo me vacuné y invitamos a toda la gente que esté escuchando, viendo que se vacune. Sin embargo, el decir que eres antivacuna se le da muchas veces a las personas que dice que no debería ser obligatorio vacunarse, pero ellos toman la decisión de vacunarse, ¿no? Claro. O sea, el ser antivacuna no trae por definición que no te vayas a vacunar y que no te vacunaste, sino que vas en contra más de la obligación. Es como el tema del aborto, pero ¿no? pues bueno, hay de todos, o sea, porque sí dentro de definitivamente hay gente que cree que la vacuna tiene microchips. Ajá, exacto. Y es exactamente. Pero está de la chingada porque esas personas mandan a la verga a los que tienen este argumento que a mí se me hace muy válido y se me hace una preocupación genuina de que marques un precedente, que ahora te obligaron a hacer algo. Se me hace válido, que lo comparto, no, pues tendríamos que discutirlo. Pero esas personas que están como que en esta parte más a la izquierda del espectro. Más radicales. Ajá, o menos radicales en el espectro, se los manda a la chingada por estos locos que sí te empiezan a decir. Pero pues eso como en todo, en cualquier movimiento, siempre a lo mejor el grupito más ruidoso y más como radical tiende a hacer que generalices todo lo demás con base en eso, ¿no? Eso pero, por ejemplo, la otra parte del espectro no tiene un grupo así, o sea, los que invitan... Los pro vacuna. Ajá, los que invitan... Pues ves de repente algún intensivo ahí como que sí es de que se pone denso, ¿no? Ya, los pro vacunas, al intento serían los güeyes que corrían estas cuentas de covidiotas y que nomás estaban intentando desquitarle confianza. Sí, ponle tú, por ahí podríamos poner el espectro. La gente que utiliza este argumento para sentirse mejor que los otros. Claro, exactamente, sí. Pero en cualquier cosa este tipo de radicales acaba mandando a la verga el diálogo sano que existe en las dos posturas. Claro. Sí, porque también asumir del otro lado que o sea, que así tienen que ser las cosas y que todos se tengan que vacunar porque es la norma, es también un argumento muy fundamentalista de ese lado. Sí, completamente, sí, o sea, tanto la obligación como la conspiración sería como el lado antagónico, pero pues sí, pero bueno. Pero digo, estábamos ahorita antes de esto platicando un poco de la historia de la Segunda Guerra Mundial y me interesó profundizar. Okay. Se llega a este discurso, se empieza a popularizar y de hecho Goebbels, güey, que era prácticamente, güey, pero lo que está bien cabrón, esto sí se me hizo sumamente interesante también, es porque haz de cuenta que encontraron diarios, ¿no? Encontraron diarios de Goebbels, por ejemplo, que es como uno de las manos derechas de Hitler, que fue, de hecho, es famoso porque supuestamente creó como las bases del marketing. Sí. O sea, todas las reglas de Goebbels, haz de cuenta que él hizo para Hitler como que se consolidaron las bases de la publicidad, ¿no? Pero él llevaba la campaña nazi. Sí, él era encargado de la propaganda. Sí, y pues hizo un jalezote, ¿va? Sí. Bien cabrón. No, y ves los eventos... Sí, güey. Están, la neta, la estética está hermosa, güey. O sea, ves los eventos en donde se juntan todos los meetings, sí, cómo te lo ponen a él hacia arriba. Sí. Bueno, todas esas cosas. Incluso los colores, o sea, ese símbolo incluso es muy bueno, güey. Nada más que ya nunca se va a poder usar en la historia, güey.
pero simétricamente está bien bonito, Claro, la sí, neta. sí. O sea, sí, ese pedo fue un jalezototote. Sí. Exacto, y bueno, fue este vato, o sea, te digo, eran misfits, pero pues dentro muchas veces dentro de los raros hay mucha, o sea, suelen ser a lo mejor inteligentes, ¿no? Entonces te digo, Goebbels. Entonces encontraron un diario este vato que iba escribiendo todos los días, güey, de los 20, se hace cuenta que desde que inició su campaña con Hitler. Y el vato hablaba de que cuando vio a Hitler por primera vez, de que te amo, Hitler. Así, No, o sea, mames. era una obsesión, o sea, sí lo veían genuinamente como una deidad, como una segunda venida de Cristo, cabrón. O sea, de verdad, ellos se referían a él como su amor, güey. O sea, era algo increíble. ¿Cómo conoció este vato a Hitler? En uno de los meetings en los bares. Sí, que se lo presentaron por ahí o algo así. O creo que ya había escuchado a él y ya estaba obsesionado con él, entonces fue a conocerlo. Sí mencionan cómo realmente, no me acuerdo, pero fue algo así como que lo presentaron o fue a un meeting y creo que incluso él como que había escuchado como que el discurso y la ideología de Hitler y él mismo empezó él solo a ir a bares a promoverla, güey. O sea, era gente obsesionada con Hitler, güey. Y te digo, ese vato fue uno de las piezas fundamentales para la mercadotecnia, porque bien cabrón el vato se cuenta que impulsó bien cabrón la producción de radios para que todos los alemanes tuvieran radio. Pero pues para que ahora sí te cercioras que todos los alemanes escuchen pues los discursos de Hitler, pues que ellos controlaban la radio. Ese tema, en el tema de publicidad es brillante, pues esa es la premisa. Monopolio de... Y esa es la premisa que, por ejemplo, tienen todas o la mayoría de las aplicaciones en los celulares. Te lo dan gratis, pero dentro de ese gratis hay estos upgrades que son aplicaciones freemium que hacen que la aplicación per se sea lo menos importante. Exacto. Es como este modelo también de negocios de los álbums del mundial, que el álbum te cuesta 6, 7 pesos, pero las estampitas te las dejan caer, ¿no? Haz de cuenta, el vato así, bien trucha desde un inicio, ¿no? E incluso también como que eran, o sea, todas las cosas que hacían las hacían muy bien pensadas para irse ganando la aceptación de la gente. Llegaron, güey, imagínate, llegaron a una aceptación de más del 95% de las alemanes. Pues es que sí, a ver, vienes de una crisis, una gran depresión, y pues el vato empezó a entregar, güey. Sí. O sea, el vato, los nazis empezaron a entregar como que a muy temprana fecha, empezaron a sentir los beneficios pues económicos los alemanes y pues volvemos a lo mismo. Si yo tengo mis necesidades básicas cumplidas y me siento libre y lo que tú quieras, pues no me importa quién esté en el poder, pues voy a querer que se perpetúe, ¿no? También es bien difícil como imaginarnos que eso sea posible ahorita porque ahí sí los medios de distribución de la información están bien limitados. Exacto. Sí. Incluso para los aliados en la entonces Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a atacar a Alemania, que se estaban pasando de lanza también, no, los ingleses, por ejemplo, no compartían las imágenes de las ciudades alemanas porque era ya hasta cruel, o sea, ya se estaban pasando de lanza. En ese entonces, la prensa o la radio en ese entonces servían muy efectivamente para moldear la opinión de una población. Y está bien cabrón porque esto es la prueba más clara de eso. O sea, el tener un 95% de aprobación con una ideología tan radical habla de que vivían en una burbuja. Por supuesto. Comparable con la de Corea del Norte ahorita. O sea, era esa realidad. No, y tan en burbujo vivían que creo que tengo entendido que los güeyes no sabían, o sea, ya para 1944, así que ya se había pues dado como la vuelta, ¿verdad?, por parte de los aliados. Creo que la gente en Alemania no sabía que les estaba llevando la fregada, o sea, creían que iban ganando. Sí. Porque pues en la radio, obviamente, por estrategia, pues se cuenta que decían, no, pues vamos con madre y la ciudad, entonces ya les estaba llevando la fregada, pero pues decían eso y genuinamente creían que les estaba yendo bien, güey. Pero que cabrón, seguramente se empezaron a dar cuenta que ya no estaban tan bien. Hubo un punto en el que ya se sentían perdidos. O sea, toda la vuelta le dio la batalla de los dos frentes. Pero me refiero públicamente, hubo un evento en donde ya se pudo, o sea, que ya para cuando ya invadieron Berlín, zumbaron Berlín, güey, la fregada, ¿no? Sí, eso yo creo que fue. Y pues el gran, o sea, además de todo lo que te acabo de platicar de cómo los nazis llegaron al poder y cómo ese tipo de gente puede llegar, que a ver, pues no es tan lejos. O sea, imagínate la siguiente situación. Pues más, bueno, obviamente a sus medidas proporciones, pero me voy a ir a lo más loco. ¿Sabes quién es QAnon? ¿No? Sí, escuchó aquí. O sea, haz de cuenta, imagínate. Tuvimos una conversación hace poquito sí. Pero platica, o sea, no importa que yo sepa, platícanos qué es QAnon, se llama, ¿no? QAnon es, pues bueno, lo que tengo entendido, tampoco estoy muy letrado en el tema. Tampoco estoy muy letrado en el tema, pero lo poco que leí y lo que entendí era que era un grupo que en un foro, haz de cuenta, una persona anónimamente firmó como un post de Q
en donde explicaba muchas teorías de conspiración, ¿no? Okay. Y como que pues empezó a tener muchos adeptos. En un foro que se llama 4chan. 4chan, exacto. En la sección de Q. ¿Es Q? Pues sí, ¿no? No, creo que firmó con una Q. Ya. Haz de cuenta. Seguramente era en la sección de B, que era como la popular de 4chan, que la 4chan/B en su momento, creo que todavía existe, pero tengo muchos insiders de 4chan, antes había puro mugrero, güey, o sea, sí, era porque la sección B te permitía postear anónimo, entonces, y aparte la sección B era random, creo que significaba random, entonces te aparecía de todo, desde un anuncio de, no sé, algún juguete hasta las cosas y las imágenes más horribles que te puedas tocar. Sí. Entonces era como esta parte... Era como la introducción para muchos al mundo de la Deep Web, porque era una parte que estaba indexada, estaba en el internet indexado, pero te mostraba estos vestigios de lo que había en la profundidad. Y era como lo mainstream de lo profundo del internet. Entonces esta página 4chan, que después se hizo también muy famosa por hacer un chingo de cosas, tenía a un usuario que comentó en un foro. Ajá, en un foro. Y puso las teorías de conspiración y firmó como Q, ¿no? Yeah. Y ya sabes cómo es el gringo, güey. Y me da risa porque, de hecho, ahorita que fui a Houston, estaba platicando con un americano, que le mando un saludo. Era guía de un museo al que fui. Y no sé por qué salió el tema, pero me dijo, here in America we had a lot of crazy people, ¿no? O sea, aquí en Estados Unidos tenemos mucha gente loca. Y definitivamente. Y Pero te lo dijo por lo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No, porque me lo dijo por algo de las vacunas o el COVID, algo así. Sí. Algo así me acuerdo. Total, güey, a lo que voy es que pues mucha gente empieza a agarrar muchos adeptos estas teorías de conspiración y pues empieza a crear una especie de movimiento que pues ya obviamente ya tenías una serie de estatutos de creencias ya establecidas, entre ellas que hay una como cabal, una élite de pedófilos ricos en Estados Unidos. Pero a ver, vamos un paso más atrás. El vato pone este comentario, ¿qué es lo que pasa? COVID. ¿Qué es lo que lo catalizó? No estoy seguro qué fue seguramente le ha de haber atinado algo de lo que puso. Sí, seguramente. Y ahí fue de que no mames, le atinó. Y luego a lo mejor le atinó a otra cosa. Sí, y se fue produciendo un sesgo de confirmación quizás y se fue explotando y se fue pasando mucho. Pero la publicación se hizo viral ahí y la empezaron a compartir. Te digo, no leí mucho al respecto, nomás leí como el inicio. Quiero buscar la publicación, a ver, bueno, sigue contando este pedo. Ok, entonces, güey, entonces, pues te digo, empieza a crecer este movimiento. Y ¿cómo pues, se escribe? ¿Q? Q, de una Q. Ajá. Anon, de Anonymous. Anon. Ajá. Bueno, dice QAnon es una es una política de conspiración americana de ultraderecha y movimiento centrado en las falsas acusaciones hechas por un usuario anónimo o un grupo de usuarios anónimo con el nombre Q, Te dije, sí. que es cabal de satánico. Ajá. Y pedófilos canibalísticos que operan una red de tráfico de sexo de menores que conspiró en contra del gobierno de Donald Trump en su término en la oficina. Y es un culto. Exacto. Qué mamada, güey. Sí, es lo que te digo, güey. Entonces, su creencia gira en torno a esto precisamente, que hay una cabal, una élite que controla, que es muy poderosa, que sí, es de pedofilios, y que Trump era como el Cristo que iba a vencerlos, güey. Pero esta red, ¿quién la conformaba? O sea, eran los... Random, güey. O sea, te digo, empezó Q, el famoso Q, que ya sea una persona o un grupo, como bien lo menciona, y pues gente lo leyó y empezaba, mucha gente muy loca en este mundo, güey. Y te digo, creían eso y creían que Trump era su guerrero, güey. O sea, creían que Trump era el guerrero que iba a vencer a esa cabal. Y es más, ellos tenían predicciones, entre ellas una muy densa, que decían que el día del juicio final o un cierto día había una profecía de que iban a capturar a Hillary Clinton y la iban a colgar públicamente, güey. Ya no mames. Te lo juro. Y luego leí un testimonio de una persona que desertó, para que veas el nivel de locura. O sea, no desertó por ninguna otra razón, güey, más que por esto que te voy a contar. O sea, nada le fue lo suficientemente absurdo. Pero a ver, ¿toda esta construcción que me estás diciendo estaba en el post original? ¿O se empezó ya a desarrollar? Yo creo que se fue desarrollando. A lo mejor inició, me imagino que haber iniciado con lo de la cabal, lo que acabas de leer, haz de cuenta. Y luego ya la gente lo empezó a creer y se empezaron a crear otras cosas, como por ejemplo, otra cosa que decía era que creían que Angela Merkel, la expresidenta de Alemania, era nieta de Hitler, güey. Ok.
Que tenía raíces, sí. Que tenía, que venía de Hitler, o sea, pero literal nieta. De que, güey. Pues también una conspiración similar fue con Barack Obama, que decían que había nacido en Afganistán o no sé en dónde, ¿no? Pero que tenía en un O país en de Irak, África. En un país de África, creo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque tenía el apellido Hussein, algo así. Hussein, exacto. Sí. Bueno, pero que tenía raíces musulmanas. Sí, pero lo de Hitler lo puedes comprobar como también Sí. lo de Obama. Pero pues sí, es que este tipo de conspiraciones se han vuelto ya bien comunes. Pues también había una conspiración de Michelle Obama. Sí, que creían que era transexual. Porque en un discurso Barack Obama le dijo Michael. Se equivocó. Se equivocó. O sea, para la gente que nos está escuchando, había una conspiración en internet que decía que la esposa de Barack Obama, Michelle Obama, era un hombre porque en un discurso que dio en alguna ciudad, Barack se equivocó, güey. Y le dijo Michael en lugar de Michelle y todos creían que era porque estaba escondiendo algo. Exacto. Y se generó una conspiración legítima. O sea, había gente que realmente creía eso y investigaba activamente para comprobar esa teoría de conspiración. Es una locura, güey. Sí, o sea, para que veas, güey. O sea, está bien loco y es el mismo tipo de gente, me imagino. Sí, seguramente comparten datos. Y te digo que este güey comparte porque desertó y ahorita se dedica activamente a vender conferencias para desmenuzar a QAnon. El güey menciona que, haz de cuenta que una de las cosas que habían dicho dentro del movimiento era que cada vez que Trump dijera la frase toc tic o tic tac o algo así, era un saludo para QAnon, que era un mensaje subliminal para saludar a QAnon. A la comunidad. Ajá, entonces el vato cuenta que se decepcionó y por eso desertó, porque vio un video en Facebook o algo así que demostraba que esa frase... ¿Pero era TikTok la frase o qué frase era? Era toc tic, una tontería, eran dos palabras, toc tic o chac choc o chic chac. ¿Pero qué significa eso? No lo sé, güey. ¿Por qué dice eso, güey? O sea, como que es una frase que Donald Trump decía mucho, como una muletilla. ¿Pero qué significa? Güey, no tengo idea. O sea, me entendería si dijera a lo mejor de que, you know... No, era literal toc tic o tic tac o algo así, ¿sabes? O sea, no, era algo que no entiendes. O sea, era una onomatopeya, ¿haz de cuenta? Haz de cuenta, exacto. Sí. Y a lo que voy es que le habían dicho que era un saludo para el QAnon, ¿no? Entonces el güey hace cuenta que se topa con un video en Facebook de, güey, es que siento que soy ese vato, güey, que te trae buen chisme, pero no te lo tiene completo, entonces te deja con, ¿sabes? Te deja con las ganas de que, güey, ¿qué pedo? Tráeme el chisme completo, güey, ¿sabes? Pero bueno, el punto es que el vato se topa con un video de Facebook y en ese video de Facebook explican que ya llevaba muchos años con ese TikTok, güey. ¿Sabes? Con ese tic. Con ese tic. Sí, ya lleva muchos, desde antes de ser presidente y mucho antes de que existiera QAnon. Es como que el vato... Pero ese tic era como decir bla, bla, bla. Sí. Era algo así, ¿no? Sí, ajá. O sea, sí. Es una tontería, güey. No tienes relevancia. Y lo decepcionó eso. Y lo decepcionó saber que pues eso lo hizo razonar de que, no es un saludo, güey. Porque ya lo lleva diciendo desde antes. Pero a mí lo que me da risa, güey, es que eso haya sido la razón de y no que todo lo demás. Y no todo lo demás, exactamente, güey. Sí. O sea, ¿cómo no pensaste antes que todo era puro pedo hasta que un saludo absurdo te diste cuenta que no era, güey? Pero bueno, el punto es que eso lo hizo desertar y el vato se encarga de como que hacer entrevistas o algo así para que él, pues, desmonte. Él es el conferencista o el entrevistador. Sí. El güey que se decepcionó porque... El güey que se decepcionó por eso, haz de cuenta que ahora se dedica... Pero ¿estás de acuerdo que ese vato no es la persona más cuerda para pues es que conducir? ¿quién sería, güey? Pues una persona que entendió eso, o sea, que para él todo lo demás se le hizo algo loco, güey. No, pero... ok, sí, o sea, no, pero él supuestamente te está hablando desde un punto donde yo estuve ahí, güey. Me sumergí en eso. Ajá, güey. Sí. Es más, o sea, el vato en su testimonio pone, yo genuinamente estaba esperando el día en que iban a colgar a Hillary Clinton, güey. O sea, genuinamente creía que iba a suceder, güey. O sea, y ese güey ¿por qué no le da vergüenza, güey? Este güey tiene una plática, ¿dónde lo viste? O sea, tiene un video, un artículo. Leí un artículo donde exponía su punto de vista el güey. Y ponía y explicaba ese pedo, güey. Y yo, órale, güey, no, pues, bueno, a lo que iba a contar esto, güey, porque saqué el tema de QAnon, era que es exactamente lo mismo para nosotros ahorita como para la gente en 1920 en Alemania. Haz de cuenta lo mismo, güey. Bueno, es similar, pero... Similar, porque, a ver, si ahorita viene alguien como... con el mismo discurso que Hitler a esta época, yo creo que muy poca gente le haría caso, ¿no? Con esta idea de que crear pues todo un antagonismo crear un antagonismo con un grupo de identidad sin realmente o sea, bajo la prueba de naturaleza humana, yo creo que no
no, yo creo que no te la crees ya. ¿Pero güey. por qué? ¿Por la cantidad de acceso a la información que hay? ¿Por la falta de control de los medios del gobierno? Por todo, Sí. por absolutamente todo. Entonces, pero lo que voy es que pudieras decir, pues bueno, hay una equivalencia aquí de cierta forma con QAnon, con los nazis en ese momento. Entonces, es que hicieron una encuesta en Estados Unidos y la mitad de la población de Estados Unidos conocía de QAnon, güey. Y una gran cantidad de gente, yo creo que por este motivo Trump nunca se atrevió a condenarlos públicamente porque también lo echaban con eso, era que la gran mayoría tenía una opinión positiva de QAnon, güey. ¿Te acuerdas cuando invadieron el Capitolio? Creo que los que iban adelante tenían una camisa de Q, güey. O sea, literalmente eran de esa organización muchos. Bueno, seguramente ese evento ya no le favoreció tanto a ese 95%. Seguramente cuando ya ves que se empiezan a quién sabe si volver... todos eran de Q, a lo mejor era nomás ese batillo. Pero a lo que voy es que yo creo que haz de cuenta que si a esta época, en Estados Unidos, imagínate, le agregas una crisis, güey. Sí. Así como la Gran Depresión en la época de Alemania, yo creo que QAnon toma el poder, güey. Haz de cuenta, eso es lo que le pasó a los nazis, güey. Pero imagínate una crisis de lo peor del tipo. Pero bueno, ahorita hablábamos que de cierta forma pueda crear una apariencia de confirmación de la teoría de ellos. De que, güey, les dije que existe una cabal que es por los niños, por la pedofilia, porque ya nos estábamos dando cuenta. No sé, güey, una tontería. Pero ahorita estábamos hablando del nazismo y decíamos que aunque eran personas mal orientadas en su vida, eran gente brillante. O sea, era gente que eran buenos en marketing, que sabían de comunicar el mensaje. Era una inteligencia en un tema no muy beneficioso para la humanidad y muy mal orientada. No, la intención es defenderlo. ¿Crees tú que dentro del círculo de QAnon también hay gente brillante? Definitivamente. ¿Tú crees? Creo que yo creo que esto fue un churrazo. O sea, yo creo que esto fue un churrazo que se aventaron y se hizo viral. Acá estás hablando de gente inteligente que fue a bares a echarse talacha. O sea, estos güeyes hicieron talacha, esto fue un post. Claro, completamente que tiene sus proporciones. Pero, a ver, estoy de acuerdo que quizás el inicio fue completamente chiripe, como tú lo mencionas. Pero ya perduró, güey. Sí. ¿Cuánto lleva eso? ¿Sabes? O sea, ya lleva años. O sea, empezó con Trump. Cuando Trump llegó al poder, empezó a salir... No sé si en el año 1, pero ya lleva años. Yo no. Y a lo que voy es que el inicio, estoy de acuerdo contigo, empezó de chiripa seguramente, pero ya que se haya mantenido, yo no creo que o sea, yo creo que mínimo debe haber una o alguien que maneje, administre esa onda, que pues cualquier cosa que administres que perdure, creo que... Sí, que seguramente no, a lo mejor no es uno de sus miembros fundadores, pero seguramente las ideas de Hitler y de los nazis, los primeros que la concibieron, a lo mejor ni siquiera son reconocidos públicamente. Los que agarraron esas ideas y supieron cómo estructurarlas y compartirlas son los que ahora conocemos como los fundadores. Exactamente. Sí. Qué mamada. O que incluso imagínate que todo haya sido prefabricado, ¿verdad? Digo, no quiero caer en la misma raya que yo, no, ni volverme un conspiracionista, pero hasta puede ser algo fabricado para mantener organizado cierto grupo, ¿verdad? De cierto perfil para ciertos beneficios políticos también puede ser, ¿no? No sé, ¿verdad? Pero... pues bueno, ya no tengo pruebas ahí. Pero bueno, regresando al tema angular, que al parecer es el de este podcast, la Segunda Guerra Mundial. Empieza a hacer este pedo. O sea, llega la crisis del 29, pasaron de ser los misfits y los locos a ser un grupo protagonistas políticos de Alemania. Llegaron a una aprobación del 95%, que es una locura. Por eso también los alemanes están tan avergonzados. Pues vas a Berlín y es perdón, porque el 95% de las personas tienen ascendencia directa con un nazi. Mira, la posibilidad de que haya sobrevivido ese régimen sin ser nazi es nula, güey. ¿Por qué? Porque si eras un antagonista público, te mataban, uno. Y si no, pues bueno... pues pero bueno, no mataron a todos. No, por eso te digo que la posibilidad es muy baja. Sí. O sea, es mucho más... O sea, si eres un alemán, ¿verdad? O sea, que tuviste ascendencia... Sí, es muy probable que haya... Si no estás a una generación, estás a dos, o estás alguien en tu círculo cercano. Ajá, exactamente, en tu círculo cercano pues, fue o soldado, güey, o algo, ¿no? O aportó de alguna u otra forma, ¿no? Y eso es lo que te iba a decir, que fue algo de lo que también me choqueaba mucho. Como pensar de que... o sea, ¿qué pasó con la descendencia, verdad? Imagínate que despiertas un día y, mi abuelo fue el güey que hizo los campos de concentración. O, mi abuelo mató ¿sabes? O sea, es un shock bien cabrón y tienes el apellido, güey. ¿Sabes? O sea, porque obviamente me metí a investigar. ¿El apellido Hitler sigue vigente en Alemania? No, Hitler nunca, no tuvo hijos, tuvo sobrinos, que hay 3 que siguen vivos.
Sí. Que siguen vivos en Estados Unidos. ¿Y usan el apellido Hitler o no? Creo que sí. No mames. Y, o sea, más bien, creo que se lo habían cambiado, viven en Estados Unidos, pero ninguno tuvo hijos porque al parecer acordaron como que no, ya no perpetuar. Esos güeyes se la han de pasar duro horrible, en los aeropuertos. Sí, no, no, pero... En los aeropuertos. Hay un documental en Netflix. ¿Neta? Yo lo vi. No sabía. Sí, yo lo vi. Y como que al parecer son personas muy herméticas, no tienen familias, viven solos y haz de cuenta como pues no han de salir prácticamente de... Yo creo que esa es la versión que a lo mejor dan al público, pero seguramente... O sea, se me hace muy raro que 3 personas hayan coincidido con la idea de que, nada, pues porque mi primo, que mi tío la cagó. Sí, pero estás hablando de... La pues, cagó masivamente. Sí, pero pues tú no tienes nada que ver, es tu tío. Por eso, güey. Por eso, pues, pero hácelo, o sea, ok, vas a andar con una chava, oye, qué pedo, el sobrino de Hitler, güey. A la madre, güey. Y, ¿sabes? Es muy complicado, siento yo. Seguramente, o sea, estoy de acuerdo contigo. Seguramente hay mucha gente a la que ver se le haría algo bien interesante. O sea, digo, si es que eran cercanos, porque tal vez ni... O sea, porque también leí algo de como que su papá, que era el que es hermano o algo así, hermanastro de Hitler, y como que, o sea, al principio sí peleó por Alemania, pero luego se fue a Estados Unidos, como que ahí, y empezó como que a pelear contra el nazismo. Entonces, como que, pues, no sé qué tan cercanos fueron realmente con él o no, güey, si tienen información. Pero tienen el apellido Hitler. Pero tenían, es más, uno incluso, tengo entendido que se llamaba... Adolf, güey. No, sí. A la madre. Sí. O sea, qué cabrón que arruinó un apellido, güey. Sí, o sea, porque seguramente había más Hitlers de otra línea de y familias. se los han de haber quitado. Se los han de haber quitado. O sea, ese apellido lo cortó de raíz, güey. Sí. Yo creo que ya ni siquiera te dejan registrar. Ni de pedo. Hitler. ¿Quién quisiera, güey? Sí, ¿no? Sí. Pues seguramente hay gente que quiere. Pues bueno. O sea, a lo mejor había un Hitler que era bueno. O sea, a lo mejor el abuelo de Adolf Hitler era un gran tipo. Pues sí, tal vez. Y ese güey le sepultó su historia. Incluso familiarmente. Es que sí se mamó, güey. O sea, arruinó toda su familia entera. O sea, quemó el árbol a la verga. Sí. Y Alemania, güey. Sí, Alemania. O sea, la huella que... Bueno, pero bueno, eso no nada más es culpa de Hitler. O sea, el 95% de aprobación. Bueno, aunque muy influenciado por en general, el gobierno que estaba impulsando. ¿O quién eran los que compartían estos mensajes en la radio? Pues los medios de comunicación. Pero estaba controlado por Goebbels. Era propaganda. Sí. Era propaganda, pura propaganda. Y fue los inicios de tal cosa, por eso también fue algo bastante... Y ojo, también aunado a, pues, que la gente sentía el beneficio económico, ¿sabes? La seguridad y todo eso. Obviamente, si tienes una cosa, pero no tienes la otra... Por más que me trates de vender nada, pues si yo no tengo que comer en mi casa, me vale madre. Claro. ¿Sí me explico? Pero aquí estaba esa conciliación entre una buena propaganda, pero también trabajo, comida, etcétera, después de una Primera Guerra Mundial que los dejó jodidos y una crisis, una depresión, ¿verdad? Sí, el nazismo fue como una droga para Alemania. Sí. O sea, los hizo sentir a todísima madre en chinga. Y pues en el tripo, en la peda, te la pasas bien cabrón, pero cuando llega la dosis de realidad... Sí, es una cruda eterna, o sea, es una cruda que ya lleva y nunca se va a quitar. Nunca, jamás. O sea, si crees que hay un punto en el que se empieza a hacer cada vez más pequeña... Pues obviamente conforme las generaciones vayan olvidando más, digo que yo creo que se van a esmerar porque nunca la diferencia entre este conflicto o las guerras terribles que han habido antes es que aquí está bien documentado. Entonces está bien cabrón que se olvide. Sí. O sea, amplificó de una manera bestial un conflicto que sí fue muy grande, pero a escala mundial ha habido conflictos peores. O sea, han matado proporcionalmente a muchísimos más. Sí, como tú dices, yo creo que la documentación de la crueldad es lo que lo hace tan trágico, ¿no? O sea, porque, como bien dices, a lo mejor hubo en otras ocasiones también muchos actos muy, muy crueles, seguramente han habido. Y seguramente si no tuviéramos la convención no lo creeríamos, güey. O sea, diríamos, no está tan cabrón, pero aquí tienes estas pruebas de que sí pasó. Exacto, sí. Si solamente fuera historia, sí, que te lo cuentan, pero no tienes una prueba diluye tangible, con el tiempo. Por supuesto. Sí, insisto, que seguramente hay historias en la Biblia o historias de muy viejas de batallas que seguramente te dicen, aquí quemaron, o hicieron cosas muy crueles, pero pues no tienes forma de verlo, güey. Sí. Y claro, esto hace que se vuelva, le agrega peso al desastre. El hecho de que puedas ver, ¿no? Y ves lo que hicieron y a la madre, ¿no? Por eso una guerra o un conflicto así ahorita sería... Sí, insostenible. Sería algo, bueno, primero insostenible y seguramente nos terminaría como humanidad si le metieran la misma fuerza que le metieron en 1940. Pero también si llegáramos a sobrevivir sería un conflicto en el que incluso podría opacar a la Segunda Guerra Mundial por la cantidad de documentación, güey. Sí. Estaría bien cabrón. Sí. Pero pues bueno, yo creo que así como tal nunca volvemos. Esperemos que no, güey.
Sí, y luego ya, pues te digo, empieza muy bien, anexa a Austria, Alemania, y luego se pone de acuerdo con la Unión Soviética para invadir Polonia. Entonces ya empiezan ahí empieza la guerra. Cuando invaden Polonia, empieza la guerra, ya le declaran la guerra, y luego invade Francia, güey, o sea, llega a París, hay fotos de Hitler en París de que, Antes había como una presión que estaban ejerciendo ciertos países para Alemania intentando invadir Polonia, ¿no? Que ahí fue cuando estaba hablando el ex primer ministro de Inglaterra con los alemanes, que primero, en un principio creo que les permitieron Austria. Expandirse, sí, ¿no? Les permitieron Austria. Sí. Y la excusa fue que hay muchos alemanes viviendo ahí. Yeah. Entonces, como que la excusa era protegerlos y no sé qué. Entonces, cuando invaden Polonia es cuando ya le declaran la guerra a cuando todos, le ¿no? declaran la guerra. Porque dijeron, Polonia no te pases de lanza, Sí. les valió madre, entraron a Polonia, hicieron un cagadero. Sí. Y empezaron y ahí empezó la guerra. Que se la declara Francia y a Inglaterra. Nada más. Estados Unidos todavía no. Sí, Estados Unidos tardó un chingo en Francia e Inglaterra. Y Rusia estaba pues con un tratado de armisticio, o sea, de no combate contra Alemania. Sí. Y también estaba Alemania con Italia y Japón, si bien recuerdo. Y creo que algunos se pusieron de acuerdo para expandirse en distintos lados, porque Japón en ese entonces empezó también su cagadero. Que por ejemplo, Japón también se dice que fue sumamente cruel con China. Sí. Pero no hay mucha No, pues el resentimiento que hay de la guerra Japón y China en todas sus piezas de multimedia tiene que ver, o sea, en todas las películas que hay de los chinos tiene que ver con eso, como así la bomba atómica, el impacto que tuvo en las películas y en el contenido que sale de Japón es algo que no se borra. Pero sí, Japón seguramente también habrá hecho su cagadero. Sí. Aparte, en ese documental de World War II in Color te describen como el tipo del japonés y te decían que era como que esta persona que estaba muy acostumbrado a ser subestimado, que Japón quería estar en la escala global y que los veían como batillos amarillos chiquitos, así te dice. Entonces tenían como que esa idea de decir, no, güey, somos japoneses, somos unas vergas, y empezaron a hacer su cagadero por allá. Pues híjole. Pero bueno, entran a Polonia y así empieza la guerra. Invaden París y luego... Pero a raíz después de Polonia, ¿qué invaden? Francia. Después de Polonia, creo que sí. Francia. Sí, entran a Francia. Y para esto, pues todos los países que estaban entre ahí, ¿va? Creo que no sé si Noruega o sea, los que estaban ahí entre Francia y Alemania. Pero entran a Francia. Y ahí yo creo que es como la cúspide del Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Claro, ¿no? Ganarle a Francia. Y aparte esta toma que hay, uno pasando por el Arco del Triunfo, y dos, hay una toma de Hitler enfrente de la Torre Eiffel, que es una toma icónica que también sale ahí. Eso es la cumbre de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y es la máxima humillación posible para Francia. Claro, ¿no? Y porque les hicieron firmar el armisticio, o sea, la rendición en la misma, en un vagón, ¿no? donde firmaron el teatro. Sí, en el mismo vagón firmaron este acuerdo que pues era humillante 100% para Francia y por eso ese resentimiento. Sí. Y hay también muchas películas que la Inglourious Basterds está situada en ese momento, ¿no? En el que Francia está completamente invadida por Alemania. ¿Y como cuánto duró esa invasión? Sí, como fueron años. Está cabrón. Sí, güey. O sea, imagínate unos 3 años sometido 100% un país rival con otro, güey. Es una humillación terrible que también... Por eso cuando yo me tiré la broma de Alemania, pues no era el lugar correcto. Claro, güey. Sí. Y de hecho hay una leyenda, digo, no sé si es verdad o no, pero que supuestamente como que el director o la persona o el ministro que dejó Hitler para controlar Francia había tenido órdenes directas de que, haz de cuenta que cuando ya estaban perdiendo la guerra, que habían puesto dinamita y cosas así en los lugares más importantes de París, porque querían que ardiera en llamas. Y es la famosa frase de París arde en llamas. Sí. De hecho hay una película incluso que se llama así, pero es como una frase muy famosa, porque es como que supuestamente dicen los franceses que Hitler, que dio la orden, o sea, que le dieron la orden de que estallara París, que París ardiera en llamas, güey. Pero que supuestamente el vato negoció su salida, como déjenme ir y no quemo y no detono esto, como que le dio miedo, le dio miedo detonarlo y prefirió no hacerlo y creo que negoció su salida, su escape, güey. Hubo varias ciudades que así como que Hitler escogió para no hacer cagadero, ¿no? Pero Praga, en París sí. Praga fue la única que no, porque ahí se quería retirar. Y por eso, de hecho, Praga es la ciudad más conservada de Europa, güey. Y si tú vas, la ves, o sea, en esta armonía entre lo antiguo, o está hablando del centro, pero bien conservado, súper bien conservado. Todavía funciona el reloj astronómico del siglo XV, creo que es. A mí me encanta Praga. Sí. Es de las mejores ciudades más bonitas en las que he ido.
Y ahí la escogió para jubilarse, por eso dijo no la tocaron. Pero pues terminaron perdiendo. Cuando Hitler sale de París fue cuando ya, bueno, para seguir con la cronología de la Segunda Guerra Mundial, entran a Alemania, entra a Francia, se queda ahí por 3 años, se empieza a expandir tanto que querían llegar a Normandía, era como es la costa de Francia que y ahí luego recuperan. ¿No? Sí, en el día de... que ahí tenían como un fuerte, sí. Un frente, y por ahí llega Inglaterra en el día Francia. a recuperar un poquito más del terreno, que llega esta batalla que es el D-Day, que también es una batalla icónica. Muy icónica, exacto. Y también, pues, yo creo que... Ahí ya se empezó a meter Estados Unidos, ¿no? Supuestamente Estados Unidos... Porque la cronología de Normandía es similar a cuando atacan Pearl Harbor los japoneses. Entonces, la madre, ya me está llegando el conflicto, déjame me meto. Sí. Y empieza a mandar raza. Y cuando los americanos, los franceses, bueno, los ingleses empiezan a defender Francia, es cuando empieza a moverse un poquito la balanza. Sí, por otro lado. Y digo, más que nada el punto de quiebre creo que fue el atacar la Unión Soviética. Porque ahí inicias una guerra en 2 frentes. Que aún así... Digo, hay muchas versiones. Creo que en World War II in Color lo mencionan. Que supuestamente estaban como a un día de ganar, de ya llegar a Rusia. ¿Cómo se llama? Stalingrad. Están en Stalingrad, ¿no? No, pero Moscú. Yeah. Que estaban supuestamente a nada de llegar a Moscú. Como que un día, pero como que los estaban atacando por otro lado. Y como que dijo, no, mejor vamos a mandar a las fuerzas para allá. De todos modos ya están casi rendidos, luego volvemos. Y que por ese día que no fue, llegó el frío y valió madre. Porque se tuvieron que esperar un chingo de tiempo para poder... atravesar, y ya en eso les dio tiempo a los soviéticos para que se rearmaran y listo. Pero como que muchas cosas te pones a pensar que son de que por una cosita, güey, el rumbo de la historia hubiera sido completamente diferente. Oye, como por ejemplo la guerra científica, ¿no? De si hubieran llegado los alemanes primero a la bomba atómica, que estuvieron muy cerca también, pues la historia sería otra, cabrón, ¿no? Eso también es súper cañón. Sí. Y luego también, por ejemplo, a lo mejor, y seguramente se está sobreestimando la importancia a lo mejor de ciertos eventos que favorecen la narrativa americana y la narrativa de los ganadores de los puntos de quiebre de la guerra, ¿no? A lo mejor fue mucho más relevante lo de Rusia, y fue mucho más relevante lo de la Unión Soviética, que la batalla de acá, güey, pero pues también marcan ese punto para tener ellos un... Sí, como un resalte, ¿no? Sí, y luego digo, ya X, pues ya el resto es historia. Pero algo que también se me hizo sumamente interesante fue que, y de hecho ahorita lo concilié con el viaje de la NASA, es que pues hubo una operación americana que se llama Paperclip, que hace cuenta que ya cuando llegaron a liberar a Alemania y demás, y pues ya iban a agarrar a los generales y los iban a ejecutar y a todas las personas involucradas, hace cuenta que dijeron en esta operación a todas las mentes brillantes, porque pues había muchos científicos bien cabrones ahí en Alemania, nazis, agárrenlos, captúrenlos y tráiganselos a Estados Unidos, güey. Porque estos vatos tienen mucho que aportar, güey. Sí, les robó el intelecto. No, pero se los trajo a escondidas a Estados Unidos, güey. Y me hace cuenta que ocultó por completo su pasado, porque pues en teoría tendrían que pagar sus crímenes, güey, como en los juicios de Nuremberg. Entonces, en esta operación haz de cuenta que antes de que la Unión Soviética se los llevara, porque pues ahí también empieza la Guerra Fría después, estos güeyes dicen, vámonos para acá, ¿no? Y de hecho, porque tiene que ver con el viaje a Houston, Von Braun es el científico que hace cuenta que era el director de la NASA, que prácticamente, era el director cuando mandaron el Saturno 5, que fue el primero en llegar a la Luna. Sí. Porque este güey fue el director y tenía un puesto sumamente alto en la SS, porque él era encargado de diseñar pues los misiles, güey. De hecho, él diseñó el V-2, que fue un misil bastante innovador en la Segunda Guerra Mundial, con el que hicieron pues muchos daños a los otros. Ese lo creó Von Braun. ¿Qué tenía de innovador ese misil? Pues creo que era el primero que hacía cierta cosa, ¿no? O sea... Está bien cabrón, porque esas pequeñas ventajitas que acababan teniendo un impacto. Creo que Alemania tenía los primeros aviones que podían bombardear en la noche, y que muchos no podían bombardear en la noche por cierta limitación. Y eso es una ventaja que se vuelve gigantesca. O sea, las innovaciones tecnológicas en ese momento eran más determinantes que nunca en la historia hasta la fecha. Claro. Porque ahí literalmente podían definir si un país entero y el rumbo de la historia, una innovación tecnológica. Pues prácticamente lo fue la bomba. La verdad, o sea, Alemania pudo haber perdido Francia y lo que tú quieras, pero si hubieran llegado a la bomba atómica, se acaba. O sea, se acaba, güey, ¿no? O sea, ¿qué haces? Y ya finalmente, te digo, hicieron esto, y pues lo curioso es que Von Braun, director de la NASA, güey,
pues realmente fue un general nazi, güey. Ese es que hizo bastante, pues hizo un misil bastante innovador con el cual hicieron mucho daño a los aliados. Y le cambiaron el apellido. No, se llamaba Von Braun, güey. Pero ocultaron todo el expediente. Yeah. De hecho, hubo muchas... Pero pues, ¿cómo se escribe su nombre? ¿Es un nombre Von Braun. Pues está muy alemán el nombre, le han sordeado un poquito. Claro, pero pues creo que Richard Johnson. El discurso inicial creo que fue que estaba huyendo del régimen, ¿no? Pero realmente lo contrataron mediante billetazos. Lo agarraron, ¿no? Pues lo agarraron. Eso, a ver, o te matamos, güey, o te vienes para acá. Fue post Segunda Guerra Mundial. Fue acabando. O sea, acabando la Guerra Mundial. Pues era agarrar a la gente y matar a los que hicieron crímenes. O sea, el paperclip fue después de la Guerra Mundial, no durante. yo creí que fue durante. No, fue, oye, pues ya estamos Vamos a aquí. perdonar a estos cerebritos, güey, y nos los traemos. Su intelecto vale más que sus crímenes. Eso fue lo que pensaron, que puede ser algo. Y de hecho, sí fue polémico, porque después de pero bueno, también perdón que te interrumpa, pero nos podemos desviar de qué tan criminales realmente fueron ellos. Pues es que siempre hay versiones. Sí. Es como si tú fabricas un martillo y alguien usa el martillo para matar a alguien. ¿Eres tú el responsable por fabricar el martillo? Claro, pero bueno, como que también decían que para fabricar este misil, pues el vato sabía que utilizó esclavos de los campos de concentración, güey, ¿sabes? Obviamente sabía, pero a fin de cuentas él está outsourceando su intelecto. No sé, no es que yo lo crea, nada más que se me ha abierto la... Claro, pero... No es lo mismo matar a sangre fría a alguien que aportar intelecto. Creo que se iban por ahí por los crímenes, como de que, oye, a ver, este güey visitaba la fábrica y utilizaban gente de los campos de concentración y condiciones... Es que, güey, híjoles, está bien cabrón ese tema, porque si la Alemania lo tenía tan normalizado, o sea, el 95% de aprobación, no sé cuánto tendrán, a lo mejor era un poco menos ahí, pero si estaba tan normalizado, insisto, no se justifica, pero pues estás en un trance, güey. Claro, a ver, este güey, su defensa fue, pues yo hice el deber como ciudadano, como cualquier país en guerra. Pues si tu país está en guerra, tu deber como ciudadano, pues es aportar todo lo que tú... Porque si no lo haces, se muere tu familia, independientemente, bombardean, vale. A él finalmente no le hicieron nada, pero como que estaban empujando mucho durante su vida, mientras vivía, como que se saliera a la luz. O sea, si había grupos empujando para que saliera a la luz que este güey era nazi. Yeah. Pero como que lo mantuvieron muy en secreto hasta que ya se murió, ya les va a llamar. Y como que la neta ahorita sí fui a la NASA tratando de buscar su nombre y no lo encontré por ningún lado, güey. Lo borraron. Y se me hace muy raro. Fue el fundador. Se me hace muy extraño que ese vato diseñó, pues, güey, prácticamente el cohete que llegó a la luna, güey. La primera vez. Yeah. ¿Sí me explico? O sea, el vato fue un precursor muy cabrón en la NASA, para los Estados Unidos, cabrón, en su carrera espacial. O sea, que le deben mucho, le deben un chingo, cabrón. Claro, no hay más. ¿Sabes? La carrera espacial en los 60 era un aparte, era una intelectual contra la Unión Soviética, ¿no? Exacto, pero pues bueno, ese fue el tema de los nazis, güey. No sé si querías que fuera todo el episodio del podcast de eso, güey. Me acordé que tú traías mucho el tema de moda, pero, o sea, no de moda, como que te había empezado a gustar recientemente, te clavaste y quería platicar, pero ni siquiera me acuerdo por qué empezamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Pues tú me dijiste que ahorita traes bien clavado el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y yo, sí, y luego, ¿qué pedo? Pero bueno, pues empezó, ya para cerrar ese tema, después de que o sea, pasa lo de la batalla del D-Day en Normandía y todo eso, pero por el otro lado, por el oeste. Los soviéticos. El este, perdón, sí. Se topan con esta batalla en Stalingrad. Y hubo ese punto de inflexión en donde si se hubieran esperado un día, 2 días, no sé qué dijiste ahorita, hubiera marcado un curso diferente en la historia. Pero ahí empiezan a vencer a los alemanes y eventualmente Hitler se acaba escondiendo en un búnker. En un búnker en Berlín. Que de hecho ahorita, si tú vas a Berlín... estacionamiento, unas depas. Y abajo del búnker hay un arenero. O sea, son unos depas y en donde está exactamente el búnker hay un arenero donde juegan los niños. Está completamente escondido al ojo público. Un lugar tan importante en la historia mundial. Y está bien cabrón, que es que quieren sepultar y olvidar la historia. Sí, güey. Sí. Es pues la cruda más terrible pero está bien cabrón que nosotros vamos de turistas a un lugar en que ellos quieren ocultar. O sea, sí, como que también... si lucraran de eso, pues la verdad es que es satisfaciendo una demanda que estamos generando los turistas inconscientes y pendejos como yo, o como todos los que van a los tours a entrar a un arenero en un depa. Está bien cabrón eso. Sí, quién sabe si lo hayan hecho con esa intención, pero pues suena que, pues sí... Seguramente lo querían borrar y no querían saber dónde estaba situado y eventualmente alguien dio con las coordenadas y dijo, aquí era. Sí. Y ahora porque no hay ni siquiera un letrero, no hay nada, es un arenero.
Qué cabrón vivir ahí, güey. Imagínate vivir a... Sí, digo, son Sí, depas, sí, o sea, sí, hay sí. gente viviendo ahí. Sí. Que está enfrente Qué cabrón de que, oye, vivo arriba del Sí. búnker donde se Y sí, disparó ahí Hitler. perdió la vida Hitler, güey. Si hay una carnita o qué. Y No, también o sea, el no otro mames. güey le dio veneno a su esposa y a sus 6 hijos. El Goebbels. Goebbels. No mames, Sí. imagínate el grado de lealtad y de amor. Qué Sí. miedo, güey. O sea, literal, a su esposa y a sus 6 Qué hijos. mamada, güey. Los mató. Pero ¿cuándo llegó a ese punto en el que estaba tan crítico? Como que Hitler empezó a perder chompa también, ¿no? Sí, Ya... de hecho en los diarios mencionaban que estaban preocupados. Göring, por ejemplo, que era otro también de los círculos cercanos, el de la Luftwaffe, que era el comandante del Luftwaffe, eran los aviones, estos que mencionas tú. Mencionaban que estaban preocupados por la salud mental de Hitler. O sea, como que notaban como que a la madre lo está perdiendo. Pero había un médico que le había recetado algo que eso había hecho, ¿no? ¿O me estoy tripeando? Creo que en ese documental decía... Sí, mencionaban algo de un médico como que le recetaba cosas bien raras, ¿verdad? Sí. Pero pues no, hasta ahí o sea, no le dieron como que tanto enfoque, nomás mencionaron eso, sí. No sé, no me pareció que lo mencionaran como algo detonante de su estado mental. Yo creo que Hitler en sí era una persona bastante... Sí, incluso en su sanidad. Exacto, no estaba muy cuerda. Exactamente. O sea, Entonces, bueno, no no era estaba muy cuerda o no era muy... Dentro del espectro funcional moral, normal, exacto. No estaba muy... No era un adaptado moral, era el... Ajá, no era, exacto, sí, ajá. Y pues sí, yo creo que... te digo, pues estaban preocupados por su trip. Y luego internamente estos generales también competían como... Sí, ellos, ¿no? de eso se trata bien este documental que te digo, del Circle of Evil. Y decían mentiras inclusive, porque ¿no? competían entre ellos por el amor de Hitler. O sea, te lo mencionaban como de que, güey, no, Hitler va a estar más contento conmigo. Entonces, güey, uno hasta se alegraba porque el otro perdió la batalla no sé dónde. Y dices, ¿cómo, güey? ¿Cómo te alegras? O sea, valoraban, o sea, eso sugiere que valoraban más el estima de Hitler que ganar la guerra o no, güey. 100%. Literalmente, se les valía ganar la guerra o no. Ellos valoraban más la estima de Hitler, güey. Qué cabrón eso, güey. Pero era una estima, a diferencia de cómo es normalmente políticamente, por ejemplo, de tener a lo mejor un puesto en algún gabinete. No. Era genuina, sí, era una aceptación de quiero caerle bien. Exacto. Genuinamente y era una relación mesiánica 100%. Exacto. O sea, era caerle bien. No olvídate el tema económico. Era sí, quiero caerle bien a este cabrón. Exacto. Qué cabrón. Eso es lo más loco de todo. Es lo que te digo, a mí me vuela la cabeza, güey. ¿Cómo puede ser, güey? Sí, porque a diferencia de todos estos güeyes que están al lado de los políticos que gobiernan nuestro país, que nada más le dicen que sí, que están buscando el puesto político. Claro. Estos realmente eran adeptos a Hitler, a la persona de Hitler. Claro, porque incluso estuvieron desde él cuando se burlaban de él, güey. O sea, no mames, estuvieron con él desde que se burlaban. Claro que la gente, pues eso no... Digo, si lo tuviéramos que hollywoodizar, Hitler es el mayor underdog de la historia. ¿Haz de cuenta? Es un underdog Hitler. Qué loco, cabrón, no mames. O sea, a mí sí me... Sigo sin poder creerlo, güey. ¿no? Pero bueno. Pues bueno, esa fue la historia de Esa fue la historia de la Segunda Guerra Mundial. Eventualmente Hitler se acaba suicidando en este búnker. ¿Cuáles fueron los acuerdos con los que salió Alemania? ¿Te acuerdas? Los acuerdos, o sea, el armisticio, o sea, con la paz. Creo que... Digo, pues de entrada que se dividía Berlín, ¿no? Ya es que se dividió Berlín entre Francia, Inglaterra, la Unión Soviética y Estados Unidos, sí, en 4, ¿no? Y luego que se terminó en West Germany y East Germany. Una controlada por los soviéticos y otra controlada por los americanos. Realmente creo que incluso hasta hoy todavía siguen como que ciertas restricciones militares, más que nada. Incluso hasta hoy. Sí. Ya de territorios, pues obviamente devolver lo que se hayan agandallado. Que se hayan agarrado. Y ya de alguna limitación económica ya no estoy seguro. Según yo creo que tal vez, me puedo equivocar, pero no sé si más bien hayan sido un poquito menos severos que la primera vez por lo mismo de que no le queremos picar ya no quiero jalar la cola al león. Pero ¿tiene ejército Alemania? Creo que sí, lo que sí estoy seguro es que sí está limitado. Está topado. Eso sí estoy seguro. No puedes... Sí, no se puede agandallar. Yo creo que ya ni quieren, ¿verdad? Para no pues dar alguna impresión de lo que sea. Pero... Lo que me hace loco en los conflictos en general entre países es que hay reglas. O sea, hay cosas y armas que todos se ponen de acuerdo. O sea, es un juego. Eso está bien cabrón, que haya reglas, güey. Sí. Se me hace increíble que no puso este tipo de armas, pero qué locura que hay reglas, güey. Y luego el otro de que no, pues está bien, no puedo hacerlo, güey. Chin.
Sí. Y la respetan en la guerra, eso es lo más loco. A mí se me hace algo irreal. Sí, también como lo de los doctores, que si tienes una... Sí. Si tiene una bandita de doctor, juego, no puedes matarlo, ¿sabes? Qué mamada eso, ¿no? Qué cabrón, literal. Y incluso los países que no respetan esas reglas son muy mal vistos internacionalmente. Por supuesto. Porque todos los países se pusieron de acuerdo para jugar el juego de la guerra. Es como hacer trampa en un juego. Ya sé, pero está bien cabrón que sea como si metes un cachirul en un partido que arrasas 20-0, pues neta, a ver, chido, sería... Pero estás de acuerdo que no es un juego de la guerra. Sí, la guerra estás jugando de vida o muerte. No estás simulando nada, en realidad estás intentando ganar. Estás haciendo una acción irracional por una remuneración territorial, económica, política, lo que tú quieras. Está bien loco que haya... Pero bueno, la racionalizas, de cierta forma. O sea, encuentras una forma de oye, este compadre racionalizó la expansión de la raza aria en todo el mundo, ¿verdad? O sea... Qué mamada. Se la creyó. Pero, digo, bajo esa... O sea, lo que se me hace más increíble de eso es que bajo esa lógica... pues podría reducir una guerra que se agarran a putados dos personas. A fin de cuentas, pues es un conflicto controlado. O sea, es lo loco, que la guerra sea un conflicto controlado. A mí se me hace increíble porque te da la esperanza de que eventualmente puedas decir que, oye, pues a mi vato más cabrón contra tu vato más cabrón, que se agarran a putados y el que gane, gana la guerra. Sí. Qué mamada. Sí, tiene la finta de un juego, está bien cabrón eso. Pero pues, más bien, el juego se habrá hecho a consecuencia, tal vez. Sí. ¿No? O sea, finalmente las reglas del juego ocurren. Ah, claro. Yo creo que a posteriori. O sea, de cierta forma vieron beneficios para ambos por ese tipo de reglas. Pero las reglas tienen más que ver con controlar el armamento antes de utilizarlo, ¿no? O sea, no puedes tener... Pero también siempre existe un beneficio. O sea, te conviene por alguna... Te conviene aceptarlo. O sea, es sí, como, claro. como el Prisoner's Dilemma. Porque sabes que ese vato tiene la capacidad de picar la receta al mundo y tú también. Aunque tú seas 10 veces mayor, él tiene el reset también. Entonces, o el típico de que, oye, no vas a jugar con tu carta más fuerte ni tú con la tuya. A lo mejor dices, bueno, está bien porque veo que... Pues, pero es que no puede hacer daño lo que genera la regla es que no importa la cantidad de cartas más fuertes. Con que tengas una, es decisivo. O sea, si tú tienes la capacidad de aniquilar atómicamente o nuclearmente... Lo vas a hacer. O sea, no importa que este sea 10 veces más grande que tú. Tú tienes el arma, güey. Sí. Entonces, por eso nada más limitan, no uses eso. Sí, pero yo creo que si hay una... O sea, para que se aplique la regla, se tiene que percibir de cierta forma el beneficio de cumplirla. Sí. Si no, no la seguirías, güey. Claro. ¿Sabes? Sí. O sea, yo creo que así se crean finalmente. Como que ambos perciben un ganar-ganar. Como que, ok, si no matas a mis médicos y yo no mato a los tuyos, está bien, no los matemos. Porque, pues, yo me beneficio de que puedo curar los míos. Pero que está bien raro dónde se dibuja la línea, porque entonces, ¿por qué no es de que, güey, si tú no matas a mis soldados, yo no los mato y nada más nos agarramos a putazos? O sea, está raro que hay un límite en cierto lugar, güey. Sí, habría que ver cuáles son los, pues, los argumentos para defender que se aplique un arreglo, ¿no? Saludos a todos los expertos de la Segunda Guerra Mundial. Sí, seguramente nos han dado unas cachetadas ahorita. Se han de estar retumbando en su tumba. Retorciendo. Hitler se está retorciendo en su tumba ahorita. Para la gente que no sabe, no somos ningunos expertos en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Nada más, tú acabas de ver muchos documentales y me compartiste una, a mí también me gustó mucho. Pero pues bueno, güey, ¿qué más? Justamente fuiste a Houston. Estábamos en Houston hace algunos... Ya sé, güey. Fuimos a ver Angels. Fuimos justamente a ver... Así que mucha gente no sabe... Sí. Ha visto este póster, pero no sabe quién es. Sí. Para la gente que no conoce el póster, lo voy a apuntar acá, o la banda del póster, es una banda que se llama Angels and Airwaves, que Farid y yo somos fans desde hace mucho tiempo, que ya lo hemos hablado seguramente en algún podcast, pero justamente nos conocimos en un concierto de esta banda en mayo del 2010. San Antonio. En San Antonio. Texas. Sound Station. Yo tenía 17 años. ¿2011? 2010. Ah, 2010, pues yo también. Sí, estamos 17 años y fuimos a ver esta banda que la lideré el vocalista o ex vocalista de la banda Blink-182, que es Tom DeLonge. Y no sé, güey, ese póster justamente es de una película que se llama Love. Y fue una película que sacó de forma independiente. Y en su momento cuando salió, pues me volví loco, tú también, güey. Sí, güey. O sea, pues el Love habrá salido en el 2012, 2011, por ahí, güey. Sí. Era en la cúspide de nuestro fandom de la banda, güey. Y es un gran álbum, la neta, Love. La verdad, sí, de los mejores de Angels. Incluso, del mejor es We Don't Need to Whisper. Sí, definitivamente. O sea, sí fue una obra de arte. Ya yo creo que la decadencia fue posterior. Yo creo que proporcional a su interés. El Empire en la música. El Empire es muy bueno y el Love también. Y ya después sí. ahí dio el viejazo o el bajón la banda por
por factores que desconocemos, pero Sí. íbamos a grabar un creativo con Tom DeLonge. Tú te empezaste a poner las pilas para, Estuvimos a punto. Sí, Ya habíamos obtenido el sí. para ver si se concretara y hubiera estado cabrón haberlo grabado porque seguramente hubiera sido el 182. Lo tenía, sí. y aparte más especial, 182 fue el último del 2021. O sea, iba a cerrar Wow. el año con broche de oro. No se armó, como que un día antes Sí, como que me cambió la jugada el manager. Sí, como que dijo, oye, no, ¿sabes qué? Nada más no, por en COVID, línea". siempre no. Si quieres, por Zoom te doy después del tour. Dijo. Sí. Ya, pues, Pero pues digo, también lo entiendes. O sea, seguramente. Sí, claro, Cuando claro. es más, no seguramente, cuando estás en tour, cuando a nosotros nos ha tocado viajar en conferencias, en lo que sea, estás Sí, estás cansado. cansado, güey. Sí, a mí lo que se me hizo raro fue Estás como el viviendo en cambio de un camión, discurso. O sea, sí. como que al principio estaba muy emocionado y muy dispuesto el manager y de repente de la nada, no, siempre no. Bueno, Sí. está bien, se entiende. Ojalá haya algún día. Ojalá él un día se arme. Pero para la gente que no ha escuchado o visto esta banda. Y esa película también está buena. ¿Tú viste la película o no? Sí, cómo no. ¿Te gustó? Pues digo, Es una de buena una forma película. artística Sí. verlo, no con una intención de entretenerte, nah. Nah, sí está entretenida la película. A mí sí me gustó. Y aparte. El soundtrack es chido. Ajá, pues, como digo, te gustan sí, las tienes que ser canciones. fan, güey. Claro, No sí. se las vas a recomendar a tu Sí. compa, ¿verdad? Aparte lo cabrón de esa película es que la hicieron con un presupuesto creo que de $100,000, güey. Sí. Y armaron una estación espacial en el patio del director, un pedo así, que estuvo ahí como 3 años, se tardaron como 3 años en armar Es el que sí set se de la tardó película, un chingo. vergo. Me acuerdo que sí era Güey, llevaba 2 años compartiendo, porque tú y yo éramos miembros de una página que se llamaba Mod Modlife, Life, güey. que no te cobraron una mames. suscripción mensual para nada, güey, o sea, realmente no te regalaban nada. Sí, De no, repente el de vato repente se subía conectaba. videos y se le hinchaba. Ponía 10 segundos de un Ajá. loop y Sí. todo el mundo se embolaba de que, Como la que nueva no rola, mames. güey. Y no terminaba dando en el disco. O subía, como antes no había historias, subía historias, era lo que se subía historias y videos piterísimos y tú pagas una mensualidad y aparte te permitía comprar boletos VIP. A los VIP. Ni siquiera Ay, te los regalaba, sí. te los- permitía sí, comprar, sí. güey. Que los boletos, No, mames. esa vez que fuimos nos metimos como 200, 150, o sea, te comprabas el boleto, no había descuento. Sí. Más la suscripción. Se pasaba Sí. de lanza el Tom, güey. Era un modelo muy agresivo, güey. Sí, en el que exprimía cabrón a sus fans. Sí, Bien sí, cabrón. O sea, Sumamente güey, tú y yo agresivo. teníamos 16 años. Estar pagando una mensualidad de $20 Sí, güey. al mes es un verbo Es para, un chingo, para güey. lo que te daba, güey. No daban nada. Te daba 4 videos de 1 minuto. Y luego se conectaba un chat y de repente estaba de que, Tom, pues, o sea, ok, chido, pero yo quiero hablar con Tom, ¿sabes? De que todo el mundo quiere hablar con Tom, güey. Sí, está incómoda la banda porque realmente todos los que eran muy fans de la banda eran fan de Tom, que venía de Blink, porque Blink tuvo Exacto. una audiencia Sí, yo gigante. creo que a fans nuevos, Sí. o sea, fans que hayan sido fans de Angels y no de Blink, yo creo que Sí, muy casi poco. nadie. Por eso güey. la banda va. Sí, pues, ya en está bien decadencia. cabrón que agarre fans nuevos porque. Digo, la banda es muy buena. A mí Sí, realmente es sí me buena. gusta mucho. Pero no sé si me gustaría si no fuera fan de Blink. O sea, si, Sí, claro, si si lo hubieras analizaras conocido la sin Blink. banda sin conocer al que canta, ¿serías Sí. tu fan de Angels? Nah, yo creo que no, güey. Yo me gustaría pensar que sí. O sea, me gustaría pensar que eventualmente que me terminaría gustando, pero el hecho de darle oportunidad a una banda que no tengo interés no. está muy cabrón. Muy cabrón. Seguramente hay muchas bandas de las que potencialmente seríamos fans, pero por no conocer a los que están involucrados, no les das la oportunidad. Exacto. Sí, seguramente. Sí. Pero bueno, pues Tom dio el caso de que sí, lo fuimos a ver Sí. ahorita. Aparte, Estuvo chido el show. digo, ahorita que estábamos hablando de gente que se obsesiona, teníamos una relación obsesiva bien cabrón con Blink. Sí, cabrón. O sea, competíamos de ver quién sabía más, sabíamos cosas que seguramente no debíamos saber sí, de la vida no de las deberíamos de personas. saber, güey. Entonces era una obsesión bien cabrón, o sea, sabía cómo se llamaba, por ejemplo, El perro y la el madre. perro de Mark, se llamaba Cheeseburger. O sea, es conocimiento que tengo en mi mente. Seguramente Cheeseburger está muerto desde hace 10 años, Ya ni pero sabe yo sabía. es más, ya ni Sí. sabe acordar Mark de lo. Era una relación de fan Sí, bien güey. obsesivo. Súper. Yo también me Cabrón. acuerdo, güey. No, Yo no, también era- fanático. De hecho, cuando fuimos a ver al concierto, llegamos como 6 horas antes Exacto. de que empezara el concierto. Nos paramos en el Pavilion Center, que es un venue allá en San Antonio, y estábamos parados 6 horas antes del concierto, esperando que llegaran todos, a ver si nos topábamos Sí, cabrón, no por mames. 3 o 4 segundos a cualquiera de los de la banda. Y nos acabamos topando al baterista, el Atom Wheeler. Corriendo. Corriendo, güey, no Sí. te qué chingados. Yo creo que nunca Sí. en su vida. Y tenemos ya- por allá una foto que vamos a poner aquí, con el güey saliendo a correr. O sea, era una locura, güey. Sí, éramos bastante fan. De hecho, pues digo, ahí terminamos por decidir comprar el VIP, ¿no? No lo teníamos desde un inicio. No, tú y El yo sí meet and greet. lo teníamos. Los demás no. Fuimos con 3 amigos Sí. que eran amigos tuyos porque yo no conocía a nadie. Yo tenía Sí, un sí, mes sí. de conocerte. Sí, güey. Y tú me dijiste, voy, y te dijo, va, pues yo me Sí. trepo.
que la neta fue un gran gesto de tu parte, Gracias. que es algo que te ha caracterizado mucho. O sea, eres una persona que da gestos desinteresados, genuinamente desinteresados. Gracias. Y ahí tenemos un mes de conocernos y diste ese gesto que ahora es un clip de este podcast. Sí, qué loco, güey. Sí. O sea, ver en retrospectiva Sí. cómo empieza una historia y dónde acaba, güey. Sí, sí, sí. De hecho, nos conocimos tú y yo en una clase, creo que era de español. De español, güey, sí. Yo estaba sentado, tú te sientes al lado de mí, yo te conocía, tú me conocías, pero no nos Pero conocíamos nunca habíamos personalmente. hablado. Nos ubicábamos, no nos conocíamos. Sí. Y nuestra primera conversación fue una Blink. trivia de Blink. Exacto. Románticamente vamos a decir que empatamos y que los dos ganamos. Cada quien tendrá Yo gané, su versión güey. de los hechos. Mames, güey, por favor, cada quien tendrá su versión de los hechos. Pero vamos a decir que empatamos por el bien de la historia. Y luego la maestra nos separó porque estábamos platicando y nos separó. Sí, Me acuerdo que era una sí. maestra que tenía el pelo chino, una morenita. A la maíz, Sí. no me acuerdo. Y yo sí, güey. Entonces seguramente Qué ya me loco. acuerdo mejor el resultado, ¿ah? Pues bueno, ahí Seguramente. creo que en la selección de natural de información, La única la descartaste. no superó. No, yo sí me acuerdo de esa maestra porque me quedaba muy bien. Yo en ese momento que estaba en esa clase, yo estaba en bachillerato internacional, entonces estaba con un grupo muy diferente de personas. Claro, y ahí, güey. en ese grupo yo no conocía a nadie. Yo me bajé y me dejé como 3 materias en honores y español no era una de las que tenían honores. Entonces yo no conocía a nadie, la maestra me trató chido y por eso me acuerdo de... Ya, me acuerdo hasta su un lugar nombre. especial. Ajá, me acuerdo hasta su nombre, pero no la quiero cagar porque según Ya. yo tengo un 80% de Seguridad. certidumbre de cómo se llama. Ya. Pero sí, güey. Y ahora, de cierta manera, estando un poco del otro lado de la moneda, también entiendes estas... O sea, creo que tiene mucho que ver con la edad, ¿no? El desarrollar este tipo, por ejemplo, de obsesiones o de fandoms con las personas tiene que ver mucho con que estamos en esta etapa tan crucial para la constitución de nuestra persona como es los 15, 16 años. O sea, Sí. creo que es imposible, bueno, no es imposible, pero es muy difícil que me vuelva a pasar esto. Sí, no, claro. Que sí tiene que ver con la edad, pero más bien porque la tendencia es que con la edad vayan cambiando la jerarquía de intereses, Sí. prioridades, responsabilidades, ¿no? Entonces, Ahorita no tienes el tiempo de que esa sea tu prioridad número 1, ¿a eso te refieres? deja tú el tiempo, tampoco el interés. O sea, Sí. ya mis intereses han cambiado, ¿verdad? Por eso te digo que sí tiene que ver con la edad, pero más que nada porque normalmente con la edad también van cambiando las prioridades. Sí. Pero a veces hay gente que ni siquiera con la edad, güey, sí me explico, Claro. hay fanáticos de muchas cosas y ni siquiera aún y con edad grande. Sí. O sea, está bien cabrón eso. Y está bien cabrón porque lo que se te hace más increíble de esta persona es que llegó a ocupar un lugar tan cabrón en tu Sí, vida. güey, eso sí. Y dices, madres, para que esto pase ahorita, como lo estás viendo con la vara de tus intereses actuales, dices, para que esto pase ahorita está cabrón. Sí, bien cabrón. Pero antes era un poco más fácil porque como tú dices, tus prioridades estaban orientadas. Es más, ahorita tienes prioridades que en ese entonces ni siquiera sabes que existían, ¿verdad? Exactamente. Sí, así fácilmente. Pero te digo, también están curiosos los casos. Yo creo que si agarraras al grupo de personas adultas como que tuvieran estas tendencias fanáticas, obsesivas a cierto tipo de cosas, yo creo que sí podrías encontrar como un template, ¿no? O sea, como un cierto perfil. Así como hablábamos de los antivacunas, como que tienen este template, Estos checklists que que cumplen. Yo creo que también si agarraras a las personas adultas fanáticas de ciertas cosas, podrías encontrar como que cierto tipo de contextos similares, ¿no? O sea, que tal vez no tienen familia. Un contexto económico acomodado. Exacto. Porque si te está rugiendo la O tripa, a está veces- muy cabrón. O al menos que sea una figura mesiánica, ¿verdad? Pero también a veces no necesariamente acomodado, güey. ¿Tú crees? Por ejemplo, los O equipos sea, de fútbol. lo suficientemente acomodado. Ok. O sea, sí, no te mueres de hambre, claro. Sí, definitivamente no te mueres de hambre. Que por eso está bien cabrón porque se acaban degenerando en estos países primermundistas porque el estándar es un estilo de vida que cumple con estas características. A lo mejor esa misma clase social en México Sí. no cumple con las características, por ende no se suscitan tantos casos. Claro. Está bien interesante eso, güey. Sí, o sea, cómo va cambiando o sea, lo que es un pobre en Sí. Estados Unidos no es lo mismo que es un pobre en México. es lo Y que te seguramente seguramente esa clase de personas que cumple con esas características en Estados Unidos, refieres. Ujú. aplicado a México, pues a lo mejor hacen otras cosas, a lo mejor están metidos en el crimen organizado, a lo mejor, o sea... Sí, pero la pulsión obsesiva sí, está. Sí, claro. O sea, a lo mejor se Es- manifiesta es una, en diferentes es una, cosas. es una pulsión obsesiva manifestada en otro contexto Exacto. que por ende O encuentra genera otro objeto. distintos tipos de personas que Exacto. pueden ser criminales como conspiracionistas, ¿no? Exacto, sí. Qué mamada. Pero o sea, al fin de cuentas es ese mismo molde Exacto. puesto en distintos contextos, que Exacto. es lo loco, güey. Sí. Es verdad. Está bien cabrón eso. Y, ¿qué era? ¿Cuándo dejaste de obsesionarte? ¿Sí De cuenta? Angels. ¿Hubo como un punto de inflexión o no? Pues, digo, a ver, sigo yendo a donde van, Sí, güey. no, ¿verdad? yo o sea, también, sigo- o sea, que seguimos siendo pero muy fans, somos obviamente muy el fans. nivel sí. Ya en un nivel obsesivo. Sí, no. Y ya no estamos al pendiente de su vida, ya no, Sí. ahí fuimos Yo creo nada que más ya en al- carrera, güey.
Sí, Cuando ¿verdad? entré a la universidad, sí, toda la onda esa fue en prepa, pero yo creo que cuando entré, si bien recuerdo, a la universidad ya se me fue poco a poco bajando. Yo creo que insisto, por lo mismo, yo recuerdo que cuando entré a la universidad casi luego empecé a emprender proyectos, güey. Y ya cuando emprendes proyectos ya tienes una nueva interés, una nueva prioridad que ocupa tu atención, tu tiempo, y como que hace, pues, que te olvides de lo otro, ¿no? Entonces, yo sí, definitivamente en carrera. También ayuda a estar del otro lado de la moneda, ¿no? Cuando empieza el Bueno, contenido, ahí te ya... empiezan a conocer gente, pues tu contenido, tus conferencias que no sé si ahorita, pero cuando a mí me tocaba verlas eran muy emocionales, que generaba un attachment a lo mejor de ciertas personas muy grandes a ti y ya gente contigo llorando. El estar del otro lado de la moneda te hace también ver... Sí, humanizar humanizar y bajarlos de pedestal. y bajar, exactamente, bajar del pedestal a tu ex ídolo, que sigue siendo tu ídolo, pero ya no con una... Sí, que de hecho, a ver, te voy a sacar un tema, güey, que o sea, lo tenía en la mente y creo que tiene que ver con lo que estamos diciendo, a ver cuál es tu opinión al respecto. Que es algo que siempre me ha roto la cabeza, güey. Pero pues cada quien tiene, o sea, finalmente lo que eres tú, o sea, si yo te pregunto quién eres tú, me vas a contestar con una historia, o sea, con una narrativa, ¿verdad? Y si yo le pregunto a otra persona sobre ti, me va a contestar con otra narrativa. Y en todas las narrativas vamos a encontrar, aunque sea cosas sutilmente diferentes. O sea, lo que yo te puedo decir, si tú me preguntas, si alguien me pregunta, ¿qué pedo con Roberto? ¿Cómo es? Voy a contestar algo que a lo mejor si te preguntan a ti va a ser diferente, o a tu mamá, güey, lo que sea. Pero al final de cuentas, entonces, ¿quién es Roberto, güey? Sí. O sea, porque si finalmente alguien te va a ver desde sus sesgos, o sea, por ejemplo, yo nunca te voy a ver como tú eres, ¿verdad? Siempre te voy a ver con mis sesgos y lo que yo invento en ti, ¿verdad? Definitivamente. Pero pues al mismo tiempo puedes aplicar esa lógica para ti, tú también tienes tus sesgos. ¿Y cuántas veces no ha habido cosas o veces en las que tú crees que eres algo, pero alguien te dice, güey, no, cállate, no? Y de pronto resulta que tienes razón. Y también al revés, te han dicho cosas que te dicen, eres así, pero pues realmente no. Pero entonces, ¿quién tiene la razón, güey? ¿Cuál es la línea que indica que eres, güey? Creo que hay dos mediciones para darle más la razón a un punto de vista u otro. La primera es la medición estadística, de decir de que, bueno, pues a lo mejor yo creo que soy de cierta manera, pero pues es como, por ejemplo, la democracia, ¿no? Imagínate que hay 100 personas votando, aunque una persona sepa mucho más que las 99 restantes, su voto vale 1. Tu voto, en el punto de vista global, vale 1. O sea, tu versión de ti mismo es una. La versión intersubjetiva que existe sobre ti, con todas estas narrativas que comparten todas estas personas, es lo que es predominante. Entonces, aunque a ti te duele aceptar, lo que te acabas volviendo desde el punto de vista de qué se comparte más es eso. O sea, yo puedo decirte que lo mío es más cercano a la realidad, pues porque yo es lo único que tengo, ¿no? Yo siento que me conozco mejor que me conocen los demás. Pero entonces no habría democracia. ¿En qué? O sea, en la suma final, ya en lo que tú eres. En lo que realmente es, para mí no hay democracia. No hay democracia, hay ciertos votos que valen más. Claro. Sí. Si nos vamos en un punto de vista práctico de quién realmente se aprecia que es Roberto, pues mi opinión no vale mucho, vale más lo que diga la multitud. Porque es la historia que se comparte. Pero en la intersubjetividad, pero no en lo real. Sí, no en lo real. Más bien en el imaginario colectivo, tal vez, ¿no? O sea, que a lo real me refiero a lo que es. A lo que la gente cree que soy yo, cree que eres tú. No, más bien, lo real sería, yo creo que la conjugación en la intersección entre lo que la gente piensa de ti, con lo que tú piensas de ti, con tus acciones. Yo no creo, güey. Yo creo que la intersección. O sea, seguramente hay características que la gente percibe de mí que yo, al estar tan cerca de mí, no puedo percibir, pero no siempre es así. No, escucha. Lo que yo trato de decir es que tu ser se esconde en la intersección entre lo que la gente piensa de ti, lo que tú piensas de ti y tus acciones. En esa congruencia, en esa armonía. Es que yo no siendo la opinión de los demás la suma de todas las opiniones de los demás. Yo no estoy tan seguro que la opinión de los demás sea tan relevante en constituir quién eres tú. No sé, güey, o sea... Pero es que no me dejarás mentir. Hay ocasiones en las que tú crees algo de ti que no es verdad. Sí, pero mucha gente. Seguramente hay contraejemplos a lo que voy a decir, pero no siempre. No, obviamente no siempre. Pero yo creo que a lo mejor con esta fórmula aplica para tus casos como para los casos en los que sí pasa. O sea, ¿tú crees que una versión más acertada de mí es lo que yo pienso de mí, considerando también... No considerando, que esté en armonía. Por eso. O sea, que alguien tiene una imagen de ti que tú coincides de que sí soy así y que también se demuestra, hay una congruencia con los hechos.
Es que también el hecho de saber que la gente te perciba así cambia tu definición de ti mismo, entonces entras como en recursividad. Por eso están los hechos. ¿Sí me explico? O sea, los hechos es Sí. otra variable, ¿sabes? Pero Que bueno, ese... tú me puedes decir, Farid es bien amable, y yo digo, pues sí, Pero- güey, soy pero un pedo, es- pero no tengo ningún hecho. Pero por eso, ¿estás de acuerdo que la concepción de tu propia identidad siempre va a estar desfasada de los hechos? Tu concepción de tu propia identidad Siempre va a estar desfasada de los hechos, porque ¿Por qué? te llega una nueva información que te constituye como una persona diferente, entonces la manifiestas mediante los hechos. En el momento en el que te llega esa información, no has tenido el tiempo de plasmarla en el mundo. ¿Me explico? No, pero por ejemplo, si yo te digo, oye, por ejemplo, tú, bien, acabas de decir hace un momento, Farid, algo que te caracteriza es que has hecho cosas desinteresadamente por otras personas. Entonces tú me dijiste eso y yo digo, pues sí me identifico y luego tengo un recuento de memorias, de hechos, Sí. que validan, ¿verdad? De cierta Sí. forma, esa parte de mí. Entonces ahí está la congruencia, si me explico, entre lo que tú piensas de mí, que Sí, yo sí, me sí. identifico, Y el hecho. la bibliografía Y la que bibliografía acaba que siendo el tienes, hecho. güey. Pero obviamente hay una suma, ¿verdad? En donde no es una democracia, por ejemplo, pues tu percepción de mí vale más Sí. que la percepción de un güey que no me conoce en internet. Entonces ahí por eso digo que en la suma de perspectivas ajenas o exteriores a mí, habiendo ciertas de mayor peso que otras. Sí, a fin de cuentas generalizas la opinión de extraños. Sí, Ajá. entiendo que ponderas la opinión de tu gente cercana, pero la de extraños la Eso. generalizas en, Exacto, la en algo generalizas. incluso binario. Y en la identificación, en la congruencia entre esos los hechos y tu opinión de ti, estás tú. creo yo. No sé, es que mi duda es que no creo que realmente seas tú, solamente creo que te pinta una historia lo suficientemente convincente para que tú la internalices y te Sí, cuentes más la bien, historia que eres tú. más bien una identificación con tu tú. Sí, exactamente. Eso, sí, Que porque eso lo que sí- eres tú nunca lo vas a poder atravesar, Sí, jamás. claro. Sí, ajá, una identificación contigo, en armonía. Pero ¿quién te dice que la definición que tú mismo pudiste generar de ti mismo no estaba más cerca más cerca de lo que realmente eres tú, real con mayúscula, ¿no? Pues digo, para eso creo que o sea, contrastando por eso con los hechos, el objeto de referencia, o sea, la representación con el objeto de referencia es lo más aproximado que puedes Sí. tener en un objeto. Es como no sé, güey, lo más aproximado que puedes tener a la Se- imagen de una sí, silla es seguro. mi visión de acá, tu visión de allá, Seguro que- en la generalidad tiene razón lo que acabas Ajá. de decir, pero va a haber instancias en donde no. Ah, pues sí, evidentemente, Sí. claro. No lo va a atravesar nunca en lo absoluto, porque de entrada las palabras no logran atravesar nunca la realidad tal y Sí. como es. Son como intentos, ¿verdad?, de tratar de aproximar o de tomarle fotografías de baja resolución a lo que es, güey. Lo que es no se puede. O sea, pues, si de entrada hay cosas que no podemos articular en palabras. O sea, ¿cómo batalla la gente cuando le preguntas, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste en tal cosa? Y hasta ahí batallamos para encontrar las palabras para describirlo. Y siempre hay algo que resta. Sí. Pues por palabras nunca vas a poder atravesar ni siquiera en la historia de una persona. Pero es lo que más aproxima, como que, Sí, es la mejor regla que tenemos hasta ahorita. exactamente, Sí. exactamente. Sí, me gusta tu fórmula de definir. Pues bueno, pues digo, lo estuve pensando porque típico que te pasa, ¿no? Que de repente dicen que eres bien mamón y tú, qué chinga, güey, ¿por qué, güey? De que según yo no, pero luego también entras esta posición imparcial de Sí. que, bueno, a ver, ¿habré hecho algo? No, ¿Sabes? también tú eres incapaz de analizarte en contextos que no conoces. Y hay Por gente que te analiza supuesto. en contextos que son ajenos a ti. Y desde perspectivas que tú tampoco puedes ver. Sí. Entonces, por eso haces un examen de conciencia. A ver, pues le dije algo malo, güey. Y entonces ahí entra el cuestionamiento. ¿Quién soy yo entonces, güey? Si ellos tendrán razón, yo no, porque yo digo que no, pero ellos dicen que sí. ¿Sabes? Sí. O sea, ¿quién? Está cabrón. ¿Crees que dentro del juicio moral, o sea, yo imagínate que tengo un compás moral de lo que es correcto o no para mí, Ujú. y yo situaría en mi personalidad en medio. Yo lo situaría de ni muy bueno ni muy malo, en medio. Para Dentro, mí. Ajá. dentro de tu compás moral. ¿Crees que tú dentro de tu compás moral también estarías ahí en medio o estarías más del lado... ¿Moral? Ajá, o sea, dentro de ese compás que yo te digo de que lo que está correcto y lo que no está correcto, yo me considero un punto medio. Para ti... O sea, que tú cumples con tus Sí. compás moral. ¿Qué Imagínate, tanto cumples? vamos a simplificarlo en ¿eres una buena persona o mala persona? Bueno, yo estoy, Con base en tu espectro. yo estoy en el punto Neutra. medio, soy neutro. Ya. ¿Para ti tú eres así o tú estás yo, más yo del sí lado yo sí creo que estoy arriba inclinado a del lo bueno? moral, Ya. sí. Lo que te iba a preguntar es eso, que crees que si para todos, o sea, ¿crees que si todos están en el centro de lo que es su compás moral? No, de hecho hay estudios en psicología que se han hecho que mucha gente o la gran mayoría de la gente como que no logra, o sea, como que típico que, oye, ¿qué tan inteligente eres? Y dices, no, pues no tan bueno, pero ahorita que buen genio. O
sea, como que no logran atravesarse a sí mismos muy... Pero yo creo que es incluso hasta al revés, ¿no? O sea, hay también estudios que le preguntan a la gente de, si tú te pondrías en un porcentaje de qué tan más inteligente eres que las personas, ¿en qué porcentaje te pondrías? Si la gente se estimaba, la gran mayoría, que era más inteligente que el 80%. Por eso, es lo que trato de decir. O sea, se sobreestiman. Y lo contrario, o sea, 1 y 2. O sea, que a lo que voy es que en los experimentos nunca logran... Sí, claro. O sea, como que atravesar la realidad de lo que son. Pero es distinto la realidad entendiéndose en un contexto relacionado de población a lo que para ti internamente es. Sí, claro. Sí, porque, a ver, siempre para ponerte tú o calificarte o categorizarte dentro de un colectivo, pues tienes que tener el colectivo de referencia. Y pues hay muchas cosas como esas que tú no tienes la referencia. O sea, tú no tienes la referencia de cuántas personas en México tienen un promedio 80. Pero si lo tuvieras, podrías contestar bien. Sí, claro. Pero internamente, ¿tú no crees que siempre estás en medio? O sea, a lo mejor imagínate que actúas un poquito más arriba en buena persona. Eventualmente normalizas eso y lo mueves un poquito para arriba, entonces te vuelves a ese punto medio. Ya, como una adaptación hedonista, pero en este caso... Sí, exactamente, pero en este caso en el tema moral, a lo que quería llegar es que bajo esa definición le podríamos dar un poco más razón a la frase de que todo mundo cree que es una persona buena o que está defendiendo lo que para él es correcto, aunque parezca atroz. O hay gente que sí está diciendo, por ejemplo, Hitler puede decir que lo digan. No, sí me estaba pasando de ver, antes que sí me puse bien mal. O sea, seguramente dentro de su lógica era correcto lo que él hacía. Sí, o sea, definitivamente sí. Definitivamente sí, pero definitivamente también hay gente que, pues, con otra estructura psíquica que... pues no tiene ningún compás moral, güey. ¿Sí me explico? Y que ¿tú a lo crees? mejor sabe que está pero, por mal. ejemplo, un psicópata. Pero, por ejemplo, a lo mejor sí lo tienen, pero no es el mainstream. Por ejemplo, el vato de QAnon que me dijiste, que lo apagó fue una mamá que para ti, para mí, dices, carnal, eso es lo menos importante. Bueno, dentro de su compás, dentro de su gráfica, lo que tú le quieras llamar, para él eso lo movió, güey. Entonces a lo mejor está movida para acá, pero existe. O sea, lo que trato de decir es que definitivamente hay mucha gente así como tú dices, pero lo que trato de decir también es que también hay gente que no se justifica, o sea, que es más, que sabe que está haciendo un mal, pero pues no lo puede controlar, güey. Sí. O sea, ya te digo, estructuras psíquicas diferentes. Pero dentro de esa estructura psíquica se considera ese impulso incontrolable, ¿no crees? ¿Nunca viste la serie Dexter, por ejemplo? No. La serie Dexter es muy buena, que de hecho acaba de regresar y estoy viendo un capítulo, la temporada nueva, 11 años después del final de la pasada. Se trata de un asesino serial, y se trata de un asesino serial que mata gente mal. Mata gente que hizo algo malo y de cierta manera tiene un código en donde él rige su comportamiento. Y dentro de ese código, pues el güey está actuando. Es un código que es completamente distinto a lo que tú y yo concebimos como un código. Sí. Pero pues es su código. ¿Tú no crees que haya... O sea, ¿tú crees que hay personas que realmente no tienen un código? Sí. Que actúan 100% sin un framework interno. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que es un framework bastante retorcido. O sea, yo creo que sí existirán límites. No. ¿Tú crees que no? O sea, por ejemplo, pues el psicópata, ¿no? Es un claro ejemplo de por ejemplo, una persona, una estructura psíquica que no es capaz de sentir empatía. Pero el hecho de poder tipificar un psicópata ya lo encuadra. Dentro de un compás moral. Exactamente. Bueno, pero pues es a lo que me refiero. Entonces siempre hay este compás moral. Pues sí, definitivamente. Y el psicópata siempre cree que está actuando bien. Pues es que, a ver, de entrada hay un compás. ¿Por qué? Porque solamente entendemos las cosas en relación y contraste con otras. Sí. Incluso en un mundo de pura maldad, podrías identificar actos menos malos que otros, güey, ¿sabes cómo? Entonces, pero solamente con el contraste. Entonces, en este pues sí, si a esas vamos, entonces sí tendría un compás moral, pero pues de puro acto bien culero, güey, ¿verdad? O sea... Pero lo que me refiero es que es un compás moral. Y por ende eso te da la justificación, dices tú. No lo quiero justificar. No social, sino en interna. Al revés, la esperanza de poder hacerlo entrar en razón. Porque existe un compás moral. No, porque también hay un límite en ese sentido para la razón. No es capaz de razonar lo que tú quieres que él razone. Y no crees que gradualmente no se podría llegar a un punto... donde se vaya diluyendo a lo mejor un poquito esa maldad. Es que ese es el dilema de la tabla rasa, ¿no? O sea, de que... O sea, el dilema de la tabla rasa es que, de hecho, desde Aristóteles lo plantea. Sí. Aristóteles fue el primero en plantearlo, me parece, de la idea de la tabla rasa, que es que vienes al mundo con una hoja en blanco y todas las experiencias te inscriben, ¿no? O sea, tú eres tus experiencias, ¿no? Entonces te digo que esa es la idea de la tabla rasa, ¿no? De que, ¿qué es la tabla rasa? La tabla rasa es esta concepción que niega, pero en lo absoluto, la naturaleza humana. Es decir, dice, no existe tal cosa como una naturaleza humana,
O sea, pero no hablando como si de bueno o malo, sino más bien de ninguna característica innata, sino que más bien vienes al mundo como una tabla rasa, una hoja en blanco y... Un clean sheet. Ajá, y de hecho hay una famosa frase de un conductista muy famoso que es un conductista. Una corriente de psicología hace cuando fue Skinner, Pavlov y el famoso perro de Pavlov. Básicamente, que creían los conductistas que tú podías condicionar. Pues el perro de Pavlov, el famoso experimento, ¿no? Estímulo, respuesta, repeticiones, y entonces vas a sellar el... Con suficientes estímulos podías condicionar. Eso se da de cuenta, es el fundamento del conductismo, ¿no? Obviamente fue evolucionando con el conductismo operante, por ejemplo, de Skinner, que ya agregaba refuerzos, que de hecho muchas teorías del conductismo siguen vigentes, pero otras no. O sea, por ejemplo, en la escuela se utilizan muchos... Seguramente recordarás cuando te premiaban por hacer algo bueno. Claro. Todo eso son fundamentos conductistas. Pero bueno, el punto es que la tabla rasa creía que, haz de cuenta, que no existe, o sea, básicamente eso, ¿no? Y la famosa frase del psicólogo era, tú dame a cualquier niño sano y yo te puedo hacer de él un criminal, un presidente, un general, como que diciendo, es un hoja en blanco y yo lo voy a moldear con experiencias para que prácticamente condicionarlo a ser una cosa u otra, ¿no? Y pues básicamente, o sea, como te digo, niega todo esto. Entonces, el gran problema de la tabla rasa, o muchas de las críticas a la tabla rasa, es que, a ver, güey. Esto de la tabla rasa en tema psicológico, ¿cuándo estaba de moda? ¿En qué época? En el conductismo fue en 1900, o sea, previo o sea, ahorita la terapia más... o sea, que se dice que más tiene resultados estadísticos positivos es la cognitivo-conductual, que evolucionó del conductismo, por eso cognitivo-conductual. ¿Sí me explico? O sea, evoluciona del conductismo. Estamos hablando que serían 1900, sí, ya siglo XX. Y ya. La diferencia de la después de Freud, fue post de Freud. Fue precisamente por crear estos, pues, que son como... Freud armó lo de su aparato psíquico, que son como justificaciones cognitivas para convencer a la persona de creerse una historia. O sea, esa es la diferencia de lo cognitivo-conductual a lo conductual, que es nada más, haz esto, o cuál es la diferencia. Ya involucra los procesos psicológicos y todo, o sea, ¿diferencia de cuál? ¿El psicoanálisis y cognitivo-conductual o cuál? La cognitivo-conductual de la conductual, o sea, ¿qué fue esa del diferencia? Conductismo. El conductismo, perdón. Sí, o sea, básicamente la cuestión de, o sea, la conductual se basaba solamente conductismo se basaba solamente en el condicionamiento, básicamente, ¿no? Y lo que te digo de esta, dame a cualquier persona y la vamos a conductar. La cognitivo-conductual, y me corrigen si me equivoco, involucra ya procesos cognitivos, ¿verdad? No solamente conductas, ¿verdad? Porque el objeto de estudio del conductismo, pues, era la conducta observable, solamente lo que podía observar. Pero... O sea, atacaba el síntoma en lugar del verdadero problema, ¿no? No importaba nada más. Como si te duele la cabeza y tienes un tumor y te dan un paracetamol. Exactamente. Sí. O sea, entonces veías el conductismo que era, veía una conducta, no me importan los motivos, intenciones, no me importa lo detrás, no me importan los procesos psicológicos, simplemente quiero cambiar esa conducta, le voy a poner un refuerzo negativo, lo voy a castigar. Ese meme de cuando le pegan el tape al garrafón que se está chorrando, ese sería el conductismo. Ese conductismo, oye, no, ya quiero que dejes de abrir la boca cuando comes. Cada vez que lo hagas te va a dar un martillazo. No me importa tus motivos, qué está detrás, analizar, no. Era efectiva. Pero era efectiva para quitar la conducta, pero después pues acababa había casos en los que no. Otra cosa, o sea, eran cosas que no se podían controlar. O sea, lo que voy es que para ciertas cosas... Era fuerza bruta, la verga. Para cierto tipo de procesos funciona. Sí. Muy automáticos. Ya no quiero comer chetos. Y usas el conductismo. Pero ya, pues bueno, ya si estás hablando de una adicción es pero ya para cuestiones mucho más profundas, pues no, güey, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta el conductismo en tu día a día? Seguramente te ha pasado, güey, que llevabas todo el día yendo la ruta de la universidad y de repente en vacaciones no estabas pensando y te encontraste tomando la ruta de la universidad. Sí. Conductismo. Sí. Es como, tiene mucho que ver con la formación de hábitos, ¿no? Ajá, exacto, entender cuál es la recompensa e intentar encontrar otra rutina que a lo mejor, bueno, eso sería ya con cognitivo, ¿no? Porque aquí nada más es cambiar la conducta. Es refuerzos positivos. Es como educar a tu mascota. Oye, ¿no quieres que sea pipí? Le metes un putazo, güey. De hecho, las mascotas se educan conductualmente. 100%. El famoso perro de Pavlov. Pero, así surge. Pero ni siquiera, a ver, explica un poquito lo del perro. Así surge lo del condicionamiento, que obviamente hay muchas épocas del conductismo. Hay mucha gente que no sabe qué te refieres con el perro. Sí, ok, lo voy a explicar. Pero para que también se entren en contexto, hay mucho tiempo el conductismo. O sea, inicia con el conductismo, con el perro de Pavlov, pero va evolucionando.
¿verdad? Después de Pavlov, y luego, por ejemplo, el conductismo operante fue una evolución del conductismo, que el operante ya fue por B.F. Skinner, que él le agregó la cuestión de los refuerzos positivos y negativos. Pero lo inicial que inició con el perro de Pavlov, que obviamente pues trató de replicarlo, hecho con un perro, con los seres humanos, y pues te digo, en ciertas cosas funciona, pero... ¿Pero qué es el perro de Pavlov? Ahí va. Es un experimento que hizo Pavlov, vaya, el nombre, vaya, en donde condicionó a un perro, güey, a que le diera hambre o que sacara la lengua cada vez que sonara la campana. Entonces se dio cuenta que, al principio se dio cuenta que asoció, ¿verdad? Estoy resumiendo mucho y bla, bla. Pero se dio cuenta que, si bien recuerdo, lo que hizo era, primero tocaba la campana y le daba una comida o le daba agua al perro. Y luego poco a poco le fue quitando el para que cada vez que sonara la campana creyera que le iba a dar agua y sacaba la lengua. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que demostró el experimento? Que podía, repitiendo muchas veces un cierto estímulo y asociándolo con cierta respuesta, pues iba a obtener cada vez que hiciera ese estímulo la misma respuesta, claro, conforme pasa el tiempo. Eso es básicamente como inició. Luego ya, te digo, fue evolucionando Skinner con el conductismo operante, en donde había refuerzos positivos y negativos, que son refuerzos positivos y negativos, que cada vez que hicieras una cosa, no importa la repetición, sino, no, más bien, sí importa, pero no es, o sea, también existen otros refuerzos como un premio o un castigo. O sea, es decir, si quiero promover una conducta tuya, te voy a premiar cada vez que la hagas. Entonces, en lugar de solamente ponerte el estímulo, ¿verdad? O producir te hago el estímulo y una vez que produzcas la actividad, entonces te dejo salir al recreo antes. Yeah. Por ejemplo, es un ejemplo de cómo se manifiesta el conductismo en las escuelas. 10 minutos antes de recreo para la persona que termine más rápido, ¿no? Entonces ya sabes, o para la persona que haga esto, pues ya tienes un incentivo, ¿verdad? Sí. Y produce la conducta. Y lo contrario, pues es el castigo. Oye, si hablas con alguien, te dejo sin descanso. Entonces no quieres hablar con él, me van a apuntar en el pizarrón y me van a denunciar, lo que sea. Yeah. Y mucho de eso lo vemos en la sociedad. Sí, pero tú crees por ejemplo, las leyes. Sí, 100%. Las leyes tratan de funcionar como refuerzos negativos y luego te explicas, ¿pero por qué no funcionó el conductismo? Pues bueno, pues vemos que no son suficientes las leyes para que la gente no haga cierto tipo de cosas, güey. Pero también hay gente que no puede reaccionar a otra cosa que no sea el conductismo, que es esta gente que tú dices que sí está... Ahí va lo de el problema de la tabla rasa. El problema de la tabla rasa es precisamente que, bueno, pues tienes este tipo de casos, también tienes el típico caso de, oye, del papá alcohólico y el hijo que sí es y que no. Si nos vamos a un contexto de la tabla rasa en donde lo único que influye en la constitución de la personalidad de una persona y en sus conductas es la experiencia, si nada más fuera eso, o sea, en sí la educación, pues entonces no tendría que haber un hijo alcohólico y un hijo no alcohólico de una misma educación, un mismo padre alcohólico, sino hubo algo distinto, algo que hizo que, ¿sí me explico? Que uno fuera y el otro no, y viceversa. Entonces, pues... Pero pues sí, no, porque ahí presupondría que todas las ¿cómo se dicen? Variables. Las variables están presabidas o las claro, obviamente está sujeto a ese tipo de debate y tienes que demostrar más pruebas. Sí. Y la forma en la que han tratado de mostrar una especie de... No, es que cuando hablamos de naturaleza humana no es que algo sea por definición, porque mucha gente confunde cuando hablas de naturaleza humana que algo tenga que ser así tal cual. No estamos refiriendo a eso. Sino cuando hablamos de naturaleza humana, en este caso estamos hablando de estructuras innatas. Okay. ¿Sí explico? O sea, por ejemplo, una estructura innata que tú le haces es un metalenguaje, que tú tienes tú tienes una habilidad ya innata para adquirir cierto lenguaje, güey. Y para que los lenguajes tengan cierto... O sea, si tú te fijas, el 98%, y esto lo habla también Chomsky, es una de las teorías fundamentales de Chomsky, el 98% de las culturas tienen los lenguajes, los idiomas tienen los mismos mecanismos detrás. Entonces esto te habla como un metalenguaje. Sí, exactamente, es la metanarrativa o el lenguaje de los lenguajes es lo que compartimos, ¿no? O sea, exacto. A fin de cuentas, si estudias tú, las religiones tienen estructuras similares, porque el metalenguaje... Exacto. Eso está bien cabrón, porque en el tema, por ejemplo, de las computadoras, no me acuerdo con quién lo estaba hablando, hablábamos de esta idea de que la cultura es como contenido desechable. Es como, por ejemplo, si tú estás trabajando en un documento de Word, se te va la luz, se te apaga la computadora. El documento de Word lo vas a perder. Claro. Porque ese simplemente es el contenido de
de la ejecución de tu programa. Y eso tiene mucho que ver con circunstancias aleatorias. Correcto. Pero si la vuelves a reiniciar, vas a volver a tener la capacidad de volver a aprender Word y el contenido va a ser distinto. Exacto. Entonces, lo que realmente es humano es esta metanarrativa, que en ese caso sería pues el sistema operativo de la computadora. Aquí sería el sistema operativo humano, ¿no? ¿A eso te refieres? Exacto, exactamente. O sea, y el punto es que a lo que voy es que hay ciertas personas que nacen con cierto tipo de pues, sistemas, ¿verdad? Sí. Si así le quieres llamar, y otra gente con otro tipo de sistemas, güey. Pero Ojo, ahí va, esto no significa que sean buenos o malos. Todos tienen un sistema. Todos tienen un sistema. Sí, entonces, claro. por ende, todos los sistemas pueden ser programables. Es que esa sería la tabla rasa. A lo mejor, por ejemplo, ¿cómo? Ya, pero por ejemplo, un psicópata podría programar un sistema para los demás psicópatas, ¿o no? Un psicópata podría programar un sistema. Un sistema para poder. Tú lo encuentras. Para o sea, un psicópata. Para identificar. Le podría dar terapia psicológica a otro psicópata. Pues, porque okay. Se alinearían sus Pues metanarrativas. digo, a lo que sea que le quieras llamar. Yeah. Terapia, güey, porque o sea, si la terapia tiene la función de contrastar a lo mejor tu punto de vista con una perspectiva distinta exterior de un otro y tratar que en ese choque se produzca a lo mejor una modificación. Pero por ejemplo, psicópata no te va a dar ese contraste, güey. Pero por ejemplo, nosotros en la dialéctica partimos de que los dos tienen argumentos lógicos. Sí. Ese es como nuestro, ok, si tú estás hablando con un argumento lógico, yo también, podemos hacer un ejercicio dialéctico y sintetizar los argumentos, ¿no? A lo mejor para un psicópata esa lógica no sería lógica, sino sería otra cosa, pero tienen esos mismos presuposiciones que les permita hacer un ejercicio dialéctico entre dos psicópatas. Eso es mi duda. Habría que ver si el psicópata es capaz de ver el punto contrario al de sí, güey, porque, insisto, dentro de la relación terapéutica, si el psicópata otro no tiene empatía, pues ¿cómo le vas a hacer ver, güey? ¿Sabes cómo? O sea, ¿cómo le vas a contraer ese punto de vista? Entonces no se va a producir una terapia efectiva, güey. No va a haber una mejora, güey. Va a haber una confirmación. Armándose monólogos entre ellos. Y confirmándose, güey, mutuamente, pues eso no es una terapia, güey. ¿Sabes? De que, güey, no mames, hiciste esto. No, así estuvo bien, cabrón. Pero a lo mejor desde nuestra lente sería algo no efectivo, pero dentro de su lente sería... Reforzaría su conducta, tal vez. Es un ejercicio dialéctico para ellos. O sea, pues no es dialéctico porque no entra un punto de vista antagónico. No es dialéctico para nuestra definición semántica de dialéctico. Para su definición semántica... Puede ser. A lo mejor dentro de su espectro hay algo de que, oye, no, debiste haber hecho esto mejor así. Y el otro, a la madre, no mames. Y nosotros, al no entenderlo, vemos como confirmación. Puede ser. Sí, pero, o sea... Sí, pero bueno, lo que iba con esto era lo de la tabla rasa. O sea, el punto es que si partimos de un punto de vista en el que todo se puede aprender, que es lo de la tabla rasa, entonces todo se tendría que desaprender, güey. Porque hay cosas que sí son fácilmente desaprender. Por ejemplo, la religión. La religión... Pero bueno, entonces, para muchos es fácil en eso que tú estás diciendo, el desaprender no implica ninguna modificación hormonal, genética, no implica eso. O sea, es 100% con el tema de haz esto o te castigo. Perdón, ¿en qué? En lo que tú hablas de desaprender. Sí, o sea, en lo que yo hablo de desaprender es que pareciera que hay ciertas cosas, ¿verdad? En nuestra vida que siempre creímos y que se nos fue muy fácil desaprender. No sé, Santa, güey. Creíste en Santa fervientemente y de pronto te dijeron que no existía y te fue muy fácil desaprenderlo, ¿no? O, oye, muchas cosas, de que muchas fantasías, incluso, oye, la religión. Pero ahí lo interesante sería encontrar esas cosas que tú habiendo nacido en una hipotética vacuum, o sea, en un cuarto completamente vacío, o sea, ¿qué es lo que tendrías tú como creencias personales, ¿no? Eso sería esta metanarrativa. Porque lo demás sigue siendo... Sí, pero es que no puede ser así porque tiene que haber una interacción con el ambiente influye. O sea, ¿no crees? ¿Sabes? Pero si el ambiente es nada, ¿qué crees que...? Si el ambiente es nada, no hay individuo en el vacío. Imagínate que un individuo nace en el vacío. No puede ser, no puede haber individuo en el vacío. Pero desde que se formula, estamos hablando en un caso 100% hipotético. Pero es que el problema es que no puede haber un individuo en el vacío. Imagínate que en el caso hipotético, ¿cuáles serían esas metanarrativas que tendría? Bueno, si no puede, porque desde la idea desde el nacimiento. Insisto, un sistema que está receptivo a ciertos significantes para ir adquiriendo. O sea, a lo que quieres llegar con que no puede existir un individuo en el vacío es que imagínate que un bebé nace y lo primero que hace el doctor es meterlo en un cuarto vacío. Para él... su narrativa estaría completamente vacía, influenciada por esa experiencia que su inconsciente registró del doctor trayéndolo al vacío, o sí sería un vacío. No, o sea, yo creo que sería un vacío porque no tuviera los significados. Yo creo que a lo mejor... O sea, eso es a lo que me refiero, ¿qué es lo que ese ser humano creería de sí mismo? O sea, sí, es una gran pregunta.
Yo de entrada no Nunca había un experimento así. Pues no, sería demasiado inhumano. Digo, ahorita ni de pedo podría, pero a lo mejor la raza de los 20 o de los 10 de entrada no tendría el lenguaje, idioma para poder significar la realidad de entrada. O sea, no puede decir, me dejaron solo. O sea, porque no tiene lenguaje, nadie se lo otorgó. Pero eso no hace que no tenga esa ahí te va. Lo que trato de decir es que te voy a poner el ejemplo de los números. Esto se me hace muy interesante. Los números es un significante, es un lenguaje construido para tratar de significar una realidad. El detalle es que si no tuvieras los números, tu mente podría razonar, por ejemplo, de que imagínate que salen dos tigres. Sí. Y se mete uno. ¿Va? Salen dos y se mete uno. Tú dices, yo te estoy diciendo, sí, se meten dos y sale uno. Aunque yo no tuviera los números para poder describir, salieron dos, pero entró uno. Salieron dos y se metió uno. Pudieras razonar que hay uno menos, claro, sin decir uno. Tienes esta concepción de individualidad, ¿no? De qué es lo que encapsula un cierto objeto. Exacto. Que le ponemos. Eso es a lo que me voy con algo innato. Eso es como lo voy con el sistema. O sea, haz de cuenta que pone tú el número es la educación, o sea, lo que ocupó el espacio, pero esa intuición numérica es lo innato. Y eso tiene que ver con una concepción individualista de la persona, ¿no? De decir, ok, yo soy esto y estoy interactuando separado con el otro, con el exterior, ¿no? Entonces, por ende, tú puedes reconocer que eso es otro ente individual, ¿no? Claro, que no controlas, que no está separado de ti. Sí. Está bien cabrón porque en ese sentido, pues las matemáticas podrían argumentarse que es algo que está innato en nuestra concepción del las universo. Matemáticas. Sí, la intuición numérica. Hay una parte del cerebro encargada exclusivamente para la intuición numérica. Sí. Y de hecho, Einstein, cuando analizaron el cerebro, él tenía esa parte del cerebro mucho más desarrollada de lo normal, güey. ¿Sabes? Y me parece que ¿Analizaron el cerebro de Einstein? Sí. ¿Se murió y qué pasó? ¿Analizaron el cerebro? O sea, lo donaron para los estudios de la ciencia. El cerebro de Einstein literalmente lo sacaron de su cadáver y lo analizaron y te ¿Con digo... cuánta gente hacen eso, güey? Pues yo creo que con gente con ciertos rasgos anormales. Y a ver, no tienes que ser un güey importante. ¿Y el vato firmó? O sea, por ejemplo, ¿sabes quién más también lo hizo? Aaron Hernández. El de la NFL. Donó a investigación su cerebro, porque pues fue lo de la NFL, que ya es que... O sea, Einstein dijo, yo sí quiero donar mi cerebro. No sé si él lo dijo, pero el punto es que lo donaron. Me imagino que sí. Pero te digo, él tenía las regiones del cerebro asociadas con la intuición numérica, las tenía mucho más grandes que el promedio, güey. Y pues digo... Tiene sentido. Por ejemplo, es un güey que al parecer... se salió de la escuela porque no sé si se real la historia, ¿no? Einstein era más de ideas que además, digo, tenía esta parte de que era un genio, pero a fin de cuentas él era mucho de imaginarse ciertas cosas y después aterrizarlos en la matemática, pero era una persona muy visual. De hecho, justamente cuando desarrolló la relatividad especial y la relatividad general, él tenía la idea de cómo funcionaba. Y se acercó con un mentor que él tenía, que era como el que lo aterrizaba, era un matemático que lo aterrizaba numéricamente, y él lo llevó a un cierto tipo de matemáticas que le iban a ayudar a describir este fenómeno que tenía en el tema de las ideas, pero era una persona muy visual, digo, también para poder desarrollar. Claro, güey. O sea, tenía esa y a parte. lo que voy, que Einstein se me parece un excelente ejemplo porque la historia... De hecho, ese mentor se acabó también suicidando. El mentor de Einstein. Y hace poquito vi un video. Sí, vi un video porque Javier Santaolalla, que vino aquí al podcast, hizo un video sobre este mentor. Y como que se pasó desapercibido en la historia y fue una pieza también bien importante de el desarrollo de la teoría de la relatividad general especial de Einstein, o de especial y general de Einstein. Y el vato se mató a la verga. Ya, ahora le quedó. Sí, pero lo que voy es que, por ejemplo, Einstein es un claro ejemplo porque tengo entendido, y me corrigen si me equivoco, pero estoy seguro que esa es la historia que siempre nos han contado de que Einstein le sacaba malas calificaciones y se salió de la escuela, algo así, ¿no? Que él estudió por su cuenta, es lo que historia que tengo entendido de él. También Einstein es una persona que le adjudican. Por eso estoy siendo cauteloso, por eso estoy siendo cauteloso de que, a ver, esta es la historia que tengo entendido, que supuestamente el güey había reprobado y que terminó leyendo sus libros por sí solo. Si este es el caso, o sea, si ese es real, si esa es la historia real de Einstein, pues también es otra evidencia más de ciertas estructuras que lo predisponían a tener una mayor intuición numérica, por ejemplo, ¿verdad? Y que sin importar a lo mejor a mí, que por más que me eduquen, ¿verdad? Pues no voy a ser igual de inteligente que Einstein, no voy a poder manejar los números igual que él, por más que me eduquen a mí,
¿verdad? Y a él no, güey. ¿Sí explico? Obviamente necesita, evidentemente, del ambiente para perpetuarlo, ni de los libros o de lo que tú quieras para desarrollarlo, pero pues con menos puedo hacer más, güey. ¿Sí explico? Y tú yo con chingos de... Pero tú no estarías de acuerdo que tú a lo mejor con el ambiente correcto podrías alcanzar un nivel similar. Yo creo, entiendo que existe la parte de talento y que si los dos tuvieran el mismo, y yo también, si tuviéramos el mismo contexto de Einstein nos haría mierda, porque naturalmente o biológicamente tiene esa predisposición a ser mejor. Sin embargo, si Einstein crece en un ambiente así, tú crees en un ambiente así, pues tú lo podrías acabar pasando. No necesariamente. ¿Tú crees que no? No necesariamente. Obviamente, a ver, más bien, vamos a ponerlo de esta forma. Si Einstein no hubiera nacido en ese ambiente, no hubiera sido Einstein. Sí. Esa es la cuestión. O sea, si hubiera sido un niño, tal vez en África, güey, que se muere a los 5 años, o que no tiene las condiciones materiales para poder perpetuar ese talento, no hubiera nunca sido Einstein. Sí. No sé si a eso te referías. Sí, no, me queda claro eso, pero yo lo que quería preguntar es que si crees que habría... que hay un punto de... No, que crees que hay un contexto en donde Farid pudiera llegar a ser Einstein. ¿Ambiental solamente? Bueno, pues si me das el sistema, pues obvio, güey. Ambiental te refieres a un... Externo a mí. Una parte de que te no conocen. Que me educaron los mejores maestros. No, ahí sí estoy de acuerdo que no hay forma. Sí, exacto. Pero de otra forma, si ya le metes... Sí, ya si nazco con una mayor parte de la intuición numérica, pues... Sí. Y me pones ese ambiente, a lo mejor lo supero. Sí. No sé, güey. Me pones a mejores profesores, güey. ¿Verdad? No estudiando solo, como supuestamente este güey estudió, no sé. O sea, a lo mejor y soy mejor, güey. Sí. No sé. Esa es la cuestión, pero ese es el tema de la tabla rasa. Está interesante ese pedo. Pues bueno, con eso terminamos el episodio de hoy, Farid. Ojalá que no pase tanto tiempo de que hablamos a la otra capítulo. La neta lo disfruté un chingo y quedaron más temas. Tenía 4 temas, güey, y no hablamos de los 4 temas, güey. Sí, güey. De hecho, yo sentí que... Quería hablar de tu viaje a Qatar, pero bueno, lo dejamos para la siguiente invitación. ¿Te podemos seguir en dónde? En mi red, Farid Dieck, en todas las redes. Todos YouTube, lados, Facebook, ahí sale tu cara en todos lados. También estás haciendo un curso para escribir un libro. Un reto. Un reto para escribir un libro. Sí, güey, de hecho empezamos hoy, ¿sería 20? No sé cuándo salga esto, si sale el 20. Yo hablando 20. Como si fuera el 20 hoy porque me habías dicho. Sí, si sale el 20, pues, o sea, sí se puede lo de mandar a la gente. Sí, voy a tratar de que así sea por el episodio de evento especial, dejar una semana tal vez, pero o menos, ¿verdad? Sí. Pero sí, estamos haciendo un reto de 6 meses en donde pues prácticamente te acompaño con videoguías, manuales, entrevistas y demás semanales para que haz de cuenta que si cumples esos retos semanales en 6 meses tienes tu libro. Bueno. Y pues creo que es una buena oportunidad. Para eso los mandamos a tu página fariddiek.com. Sí, en fariddiek.com el journey del libro de 6 meses. Va. Igual lo voy a tener en mi biografía. Sí, búsquenlo en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos lados. Y pues nada, ojalá que se arme otro próximamente. Toda la gente que escuchó o vio este capítulo creativo, les agradecemos. Farid, gracias. No, hombre, un gusto siempre. Y a toda la gente que yo, gracias por escuchar o ver. Nos vemos en el próximo episodio. Que estén bien. Sobres. Bye. Estuvo bien verga, la neta. Sí.